Buenas noches. Se abre la sesión. Primer punto, aprobación si procede del acta de la sesión anterior. Antonio. Buenas noches, se aprueba. Cheli. Se aprueba por unanimidad. Punto número 2, dación de cuenta de las resoluciones de alcaldía. Se incorporan al expediente del Pleno las resoluciones que van desde la 75-2013 de 31 de enero hasta la 310-2013 de 28 de febrero. Bien, en este punto quiero decir que, bueno, en un decreto de alcaldía ha hecho su renuncia el alcalde pedáneo de Alonso de Ojeda, don Pedro Cintero Mañoso. Las razones son que se casa y, bueno, se va a vivir a Villanueva y entonces no va a poder ejercer su función. Y lo sustituye doña Begoña Cintero. Y, bueno, agradecer a don Pedro Cintero, bueno, pues la labor que ha tenido en este año y medio y, bueno, desearles una felicidad, ¿no? O sea, cambia de estatus y desde aquí, pues, bueno, queremos darle que sea muy feliz en esta nueva etapa que arranca. Punto número 3, informe de gestiones de alcaldía. Bueno, quiero dar cuenta al Pleno de que se ha comprado un coche de policía para policía local con el fin de remodelar la flota. El coche que tenemos tenía ya 5 años y, bueno, ya estaba dando algunos problemas y con lo cual, bueno, hemos querido hacer esta nueva incorporación y el otro coche pues se quedará como una segunda opción. Quiero informar también que ya se han comprado los volardos para el carril bici del motocross. Bueno, en cuanto se reciban, pues se colocarán en el sitio adecuado. Se ha terminado ya la campaña de Miajadas Verdes, que empezó el 16 de noviembre y ha terminado el 1 de marzo, con unos resultados muy positivos. Y ahora empieza la campaña por la mejora del reciclado. Ha comenzado un curso en la piscina climatizada para mujeres embarazadas. Es un nuevo curso con el fin de dar esta opción también a las mujeres embarazadas. Y hemos recibido una subvención de 12.000 euros para la realización de las segundas jornadas de la literatura infantil y juvenil de Extremadura, que se celebrará en abril. Y luego también felicitar a Comis por la Feria del Lector que se ha organizado este fin de semana pasado y con un gran éxito de público. Bien, punto número 4, modificación si procede de las bases reguladoras de las ayudas para el incentivo del empleo local. Juan Luis. Sí, buenas tardes a todos. Bien. Como ya informamos en el pleno anterior, pues una vez que transcurrieron 3-4 meses de la vigencia del plan de empleo que se aprobó en el ejercicio 2012, pues informamos de que se iban a incluir determinadas mejoras al objeto de, bueno, pues hacer más fácil o hacer más sencillo a los empresarios de la localidad poder acogerse a esta línea de subvenciones para fomentar la contratación en el municipio. Entonces, se han incluido algunas modificaciones que son, hemos aumentado el número de trabajadores que tiene que tener la empresa de 25 a 50. Además, hemos incluido también la posibilidad de que no solamente sean empresas, sino también asociaciones sin ánimo de lucro que puedan contratar a personal, se podrán acoger a este tipo de subvenciones. Hemos reducido el plazo de 9 a 6 meses y luego después hemos suprimido la antigüedad en el desempleo, que, como recordarán, una de las exigencias de las antiguas bases era estar al menos 30 días en situación de desempleo, pues hemos suprimido esa obligación de estar 30 días en situación de desempleo y, además, hemos incrementado hasta los 3.000 euros si las contrataciones son para menores de 30 años o para mayores de 45 que tengan situación de parados de larga duración. La justificación, evidentemente, la hemos tenido que adecuar al periodo de contratación. En las bases anteriores había que justificar cada 3 meses para recibir la parte proporcional y, lógicamente, en virtud de la reducción del plazo de contratación, pues la justificación también será cada 2 meses. Por tanto, estas son las modificaciones que sometemos a la consideración del Pleno para su aprobación. Antonio. Sí. El Grupo Socialista va a votar a favor de las modificaciones, pero tal como venimos diciendo de aquí hacia atrás, pues igual que dijimos en la aprobación del presupuesto, ya hemos visto el éxito de la anterior convocatoria del año 2012, donde no se acogió ninguna empresa a este tipo de ayudas.
Ahora se flexibilizan las ayudas, pero yo creo que tampoco va a dar el resultado esperado. Ojalá diese el resultado esperado, pero mucho me temo que no va a dar el resultado esperado, porque el problema que tienen las empresas de la localidad es otro, y muy difícilmente, mientras no tengan liquidez, mientras no tengan crédito, pues se van a arriesgar a contratar desempleados o empleados en sus empresas si lo que no tienen es, en este caso, es liquidez y tampoco tienen lo que son pedidos. Entonces, nosotros seguimos insistiendo, igual que dijimos en el presupuesto, que se haga lo más rápidamente posible para no perder el tiempo, porque la situación creemos que es muy grave la que está viviendo la localidad de Miajada, es que se quede una cuantía actualmente esta partida tiene 120.000 euros, pues que se queden unos 30.000 euros aproximadamente para este tipo de ayuda, que bien creo yo que tampoco se va a gastar a lo largo del año, y que el resto de la cantidad, los 90.000 euros, pues se haga un proyecto de obra adecuado, donde esas obras requieran mano de obra que se pueda contratar en la localidad, donde los materiales necesarios para ese tipo de obra se puedan comprar en la localidad, y con eso pues yo creo que estaremos ayudando mucho más a las empresas que con esta modificación, que bueno, va a facilitar un poquito, pero que yo creo que al final tampoco va a dar resultado. Cheli. Sí, nosotros nos vamos a abstener. Nos parece interesante, desde el punto de vista de la política de este ayuntamiento, que se flexibilice y se modifiquen algunas de las condiciones para tener acceso a esas ayudas, pero, como ha dicho Antonio, ya hemos discutido en varios plenos sobre este tema, en el tema de los presupuestos, en su día cuando aprobamos el plan, en algunas mociones de urgencia en plenos anteriores, y seguimos diciendo lo mismo. El problema de las empresas hoy no es el tener una ayuda para poder contratar a trabajadores, sino el problema de las empresas hoy es tener liquidez para poder afrontar la falta de cobros y para poder afrontar los pagos que tienen que hacer. Mientras esa liquidez no exista, es muy difícil que la rueda económica se ponga en marcha. Mientras el Estado, la Unión Europea, le esté dando dinero a los bancos y ese dinero no tenga consecuencias en el crédito hacia las empresas y hacia la familia, la rueda no empezará a girar. Y mientras esa rueda no empieza a girar, creemos que todos estos planes están condenados al fracaso, porque simplemente va a ser imposible que muchas empresas se puedan acoger a ellos, porque su problema verdadero es la falta de liquidez, de circulante para poder afrontar sus gastos y poder pagar. Es simple eso. Juan Luis. Sí, bien. Es cierto que en el año 2012, pues estas ayudas no fueron a lo mejor acogidas por los empresarios al ritmo que a nosotros nos hubiera gustado. También es cierto que la aprobación de estas bases fueron en el último trimestre del año 2012. Por tanto, el momento en el que podremos hacer una valoración sobre si a lo largo de un ejercicio se han acogido o no se han acogido empresas podrá ser este año cuando finalice. Pero a mí hay un dato que sí me gustaría compartir con ustedes. Actualmente, creo que todos hemos oído las noticias, todos seguimos la actualidad y no tenemos que andar muy descaminados en este ayuntamiento cuando se están adoptando las medidas que está adoptando el Gobierno de Extremadura y las medidas que ha anunciado el presidente del Gobierno de la Nación en el último debate sobre el Estado de la Nación. A nosotros nos satisface ser capaces de compartir el criterio que siguen tanto en el Gobierno de Extremadura como en el Gobierno de España a la hora de subvencionar, a la hora de favorecer y a la hora de facilitar que las empresas puedan acogerse a este tipo de subvenciones. Yo no sé si ustedes siguen las noticias a diario, pero el otro día hubo un informe del BBVA en el que técnicos de reconocido prestigio pues venían a decir que en España llegará un momento en el que los empresarios necesitarán un pequeño empujoncito para poder decantarse por la contratación. Eso es lo que nosotros estamos haciendo. Eso es lo que las administraciones, en este caso el Ayuntamiento de Miajada, la Administración Regional y el Gobierno de España, pues estamos poniendo a disposición de las empresas para cuando ellos necesiten ese pequeño empujoncito a la hora de contratar, tener el campo perfectamente abonado
para que no tengamos que andar corriendo, sacando órdenes o sacando subvenciones o improvisando medidas que luego después tardarán tiempo en asentarse, sino que lo que tenemos que hacer es preparar las medidas, ponérselas a disposición a los empresarios y cuando tengan la posibilidad, pues que estas medidas sean ese pequeño empujoncito que en algún momento determinado los empresarios necesitarán para contratar. A nosotros se nos escapa la posibilidad o no posibilidad de que los bancos tengan o no tengan, de las empresas tengan o no tengan acceso al crédito. Lo que tenemos que estar es suficientemente y perfectamente preparados para que cuando pueda darse esa situación, pues tengamos a su disposición todos los resortes para que puedan realizar las contrataciones que al fin y al cabo yo creo que es lo que nos interesa a todos. Que el desempleo en Miajadas, el desempleo en Extremadura y el desempleo en España pues baje. Por tanto, esperarnos o quedarnos sentados a esperar a que fluya el crédito y luego empezar a sacar estas medidas, lo único que van a permitir es que se retrase la reactivación de la economía y al final lleguemos tarde los políticos a la propia sociedad. Creo que en este caso nos estamos adelantando a esa situación y yo creo que esto será muy bueno para los empresarios de Miajadas. Antonio. Sí. Al final, muchas veces nos dice el alcalde y el portavoz del Grupo Popular que nos vamos a la política nacional. Claro, dice, estamos haciendo lo que está haciendo el Gobierno de la Nación y lo que está haciendo el Gobierno de la Junta de Extremadura. Pues fíjate tú lo que está haciendo el Gobierno de la Nación. 5 millones de parados este mes. Extremadura de las regiones con más paros de toda España. Eso es lo que está haciendo el Gobierno del señor Monago. El Gobierno del señor Rajoy ya sabemos lo que está haciendo, es decir, 5 millones y pico de parados. Y esas medidas que está poniendo en marcha, que ha puesto en marcha, que tan orgullosos se sienten ustedes, que está poniendo en marcha el Gobierno del señor Rajoy y el Gobierno del señor Monago, pues lo que nos está llevando a una catástrofe absoluta, a un desempleo absoluto, a un cierre día tras día de empresas y al final una caída del tejido productivo tanto de la región como de España impresionante. Entonces no son tan buenas medidas y si ustedes por ideología van a copiar esas medidas, pues bueno, pues así nos irá también en Miajadas, es decir, tampoco nos irá bien. Este mes el dato que tenemos, 1.306 parados, es decir, seguimos en aumento en Miajadas también los parados. En definitiva, yo creo que son políticas que no están dando resultados, ni están dando resultados a nivel nacional, ni están dando resultados a nivel regional y mucho me temo que a nivel local tampoco van a dar resultados. Yo creo que tenemos que cambiar alguna serie de cosas. Le hemos dicho que estamos en una situación, lo hemos dicho muchas veces, ustedes no se lo creen, o si se lo creen no quieren tomar ninguna medida de choque en estos momentos. Estamos en una situación de emergencia, y eso lo hemos repetido muchas veces, y en las situaciones de emergencia hay que tomar medidas de emergencia. Y por eso insistimos tanto en que se hagan proyectos a nivel local, proyectos de obra con mano de obra local, con contrataciones directas del ayuntamiento, porque así conseguiremos, pues, por lo menos aliviar la situación a muchas familias de Miajadas que lo están pasando en una situación muy crítica. Y también yo creo que también el ayuntamiento tiene que cambiar alguna serie de cuestiones. Lo que no puede ser es que, ya lo hemos denunciado aquí muchas veces, con contrataciones de personal de fuera de Miajadas, con contrataciones de empresas de fuera de la localidad. Ahora la última que tenemos es que también un suministro de materiales de aluminio también se ha comprado fuera, en una empresa de fuera de Miajadas. Es decir, usted me dirá, pues no, pero es que se adjudicó a una empresa de Miajadas, pero bueno, a una empresa de Miajadas se adjudicó que no hace esas cosas y que al final estaba claro que lo tenía que subcontratar a otra empresa y que al final la ha subcontratado a una empresa Villanueva. Y estamos hablando de un presupuesto de 16.000 euros que al final también se ha ido fuera de Miajadas. Es decir, que hay que cambiar ciertas cosas porque no podemos ir solo al número, no podemos ir solo a lo más barato, porque entonces al final lo que nos vamos a cargar es todo el tejido productivo de Miajadas y las empresas de Miajadas van a tener que cerrar. Tenemos que ayudar un poquito desde el ayuntamiento con esas medidas y tener precaución en este tipo de suministros, de contratos, y que se oferten o se inviten a las empresas que realmente se dediquen a hacer eso, porque si al final le estamos invitando a todo tipo de empresas y invitamos también a empresas que no fabrican, pues está claro que estamos condenados que esa empresa lo va a subcontratar a otra y en este caso pues ha subcontratado a una empresa de Villanueva de la Serena o de Don Benito, no sé exactamente. Es decir, esas son las cosas que tiene que cambiar el ayuntamiento y esas son las cosas que tenemos que hacer para ayudar realmente a las empresas de la localidad. Chele. Sí, decía el portavoz del Partido Popular que lo que está haciendo el Ayuntamiento de Miajadas es lo mismo que ha hecho el Gobierno regional
y que anunció Rajoy en el Congreso de Diputados en el estado del debate de la Nación en el Gobierno central. Bueno, está claro. O sea, los tres gobiernos de los que estamos hablando son gobiernos del Partido Popular que siguen una misma política y para nosotros es una política equivocada. Es una política equivocada que cuando ganaron las elecciones hace 15 o 16 meses nos prometieron el oro o el moro, ahora tenemos la realidad. Es decir, un gobierno que ha incumplido absolutamente todas sus promesas y los números son los que dicen que es así. Es decir, ayer salieron las cifras del paro, creo. En el último año se ha incrementado de 300 y pico mil parados en las listas del INEM, con lo cual no hemos mejorado absolutamente nada con las políticas que, según el PP, tenemos que tener paciencia, tienen que dar su fruto, no sé qué. El fruto es esto, 300 y pico mil parados más. Durante todo este tiempo hemos sufrido políticas de recorte a nivel social, educativo, sanitario. Cada vez tenemos un sector público más hundido, más maltratado por el Gobierno central y el Gobierno autonómico, y el resultado que tenemos, ¿cuál es? El déficit resulta que es aún mayor que el que teníamos, mucho mayor de las previsiones del Gobierno. Y eso que este Gobierno se tiró meses diciendo que Zapatero había escondido el déficit, no sé qué, lo mismo que ha hecho este Gobierno ahora. Es decir, después de meses y meses diciendo que el déficit iba a bajar, ahora tenemos la realidad de que no es así, de que no se cumplen los objetivos y de que los recortes y las subidas de impuestos no han valido absolutamente para nada. Para lo único que han valido es para paralizar todavía más la economía, para meter a este país en una situación de emergencia y para hacer que el sufrimiento de mucha gente sea cada vez mayor. Entonces, la solución, bueno, hoy el señor Guindos, ministro de Economía, estaba en Europa y Europa les ha dicho hay que aumentar los recortes, hay que profundizar la reforma laboral, hay que subir el IVA, hay que subir el IRPF, hay que subir los impuestos a los carburantes. Es decir, otra vuelta de tuerca más. ¿Para qué? Para no llegar a ningún sitio, para meternos cada vez más en el infierno. Y esas son las políticas, desgraciadamente, que estáis llevando a cabo. Lo peor de todo es que cuando os dais cuenta de la gran equivocación en la que estáis, algunos, porque otros saben perfectamente en el Partido Popular lo que están haciendo, yo, de buena fe, creo que vosotros pensáis sinceramente que es bueno y creo que estáis equivocados. Cuando os dais cuenta, igual vamos a estar en un hoyo del que no vamos a poder salir, igual que están los griegos y en el que ya están también los portugueses. Entonces, por supuesto que este ayuntamiento no tiene competencias en el tema de conceder créditos y que las empresas puedan tener liquidez, pero es una cuestión de política nacional en la que estamos todos implicados. Lo que no puede ser es que les demos miles y miles y miles de millones a los bancos sin exigirles absolutamente nada a cambio. Lo que no puede ser es que demos dinero a determinados bancos como Bankia, como Nova Caixa Galicia, como Caixa Cataluña, como el Banco de Valencia o no sé qué, y en lugar de utilizar ese dinero y esa nacionalización, entre comillas, de esos bancos para hacer una banca pública que pueda poner en marcha la rueda de la economía en España y que sea una banca decente y una banca que ayuda a la gente, en lugar de eso les damos el dinero a cambio de nada. A cambio de que los directivos sigan engordando su bolsillo, sigan robando y algún que otro político se siga aprovechando. Entonces, esos son los cambios de política que hay que hacer. Mientras eso no se cambie, estas medidas van a seguir sin tener resultado positivo y sin tener resultado alguno. Y está muy bien anunciarlas en el Congreso, anunciarlas en la Asamblea de Extremadura o anunciarlas en el Ayuntamiento de Miajada. Al final, la realidad será que no valen absolutamente para nada, porque ese no es el problema. Ahora, ese no es el problema ahora. Seguramente en otras épocas estas medidas se hubieran dado resultados, pero ahora no las van a dar. Y acabamos. Bueno, pues yo creo, me quedo con la primera parte de cada uno de los grupos, porque es donde hemos hablado del plan de lo que queremos reformar. Entonces, bueno, pues yo creo que estamos todos de acuerdo y que tenemos todos que hacer lo posible porque el empleo en Miajadas pues cada vez sea mayor. Esa es la preocupación del equipo de gobierno y yo creo que esa es la preocupación que tenemos todos y creemos desde el equipo de gobierno que esta es una buena medida para esto, ¿no? Entonces, bueno, me quedo con la primera parte en la que, bueno, no hemos hablado ni nos habéis puesto ninguna crítica a los cambios, o sea, que creo que en general estáis de acuerdo con los cambios que hemos puesto y, bueno, me quedo con esa parte. Bueno, ¿votos a favor de la modificación?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Punto número 5. Ratificación, si procede, del informe emitido por los servicios técnicos del Centro de Información Cartográfica y Territorial de Extremadura relativo a la mejora de precisión de la línea límite entre Santa Amalia y Miajadas. Juan Luis. Sí, como ya vimos en la comisión, por parte de la Consejería de Administración Pública, a través de la Dirección General de Administración Local, pues se ha procedido a hacer una actualización en cuanto a los límites de las localidades de Don Benito, Santa Amalia y Miajadas, que nos afectaba en un trozo muy pequeño de nuestro término municipal, al objeto de no, digamos, para que nos entendamos, mover hacia un lado o hacia otro las lindes, sino al fin y al cabo para pues, actualizarlas con las nuevas tecnologías e intentando pues, que ya no sean los mojones lo que identifique la separación entre los municipios, sino procediendo a una actualización digitalizada de los límites entre los tres municipios. Antonio. Estamos de acuerdo. Cheli. Estamos de acuerdo. Se aprueba por unanimidad. Punto número 6. Definición de alineaciones. Juan Luis. Bien, se ha presentado por don Jorge Llanelo en representación de doña María Luisa Redondo Nieto y don Juan Jesús Masa Pizarro la definición, la aclaración de alineaciones, el primero en la calle Miguel Hernández y el segundo en la calle Cornalvo. Y por parte de los servicios técnicos, pues se informa que la alineación quedará como está actualmente. Antonio. Estamos de acuerdo. Cheli. Se aprueba por unanimidad. Punto número 7. Aprobación, si procede, de la modificación de la plantilla de personal del Ayuntamiento de Miajadas. Juan Luis. Sí. Como ya ha informado el alcalde en los decretos de alcaldía, pues se ha procedido a causar baja don Pedro Cintero como alcalde pedáneo de Alonso de Ojeda y en aquel momento, cuando se le nombró como alcalde pedáneo de Alonso de Ojeda, pues no se pudo proceder a la liberación de don Pedro por cuanto él ya venía prestando servicios en una empresa del municipio. En este caso, pues hemos considerado que, puesto que la alcaldesa pedánea que se ha nombrado a través de decreto de alcaldía no tiene ninguna incompatibilidad, pues hemos creído beneficioso para Alonso de Ojeda que la figura de alcalde pedáneo pues tenga una media liberación igual que tiene la alcaldesa pedánea de Casar de Miajadas. Antonio. Sí, nosotros al final nos vamos a abstener y ahora justificaré la abstención nuestra. Está claro que en su día el Grupo Socialista ya propuso esta figura en Casar de Miajadas con una retribución. Evidentemente, todas esas decisiones, igual que pasó con lo que son las retribuciones de los distintos concejales liberados, nunca obtuvieron el apoyo del Grupo Popular en los tantísimos años que estuvieron en la oposición. Evidentemente, nosotros estamos de acuerdo, pero al final nuestra posición va a ser la de abstención. Si hubiera hecho falta porque el grupo mayoritario no hubiera tenido mayoría absoluta, pues lo hubiéramos votado a favor porque estamos de acuerdo y creemos que es necesario esa persona con dedicación si no tiene... no es el caso del anterior alcalde pedáneo que estaba antes, que trabajaba allí. Y sí que es verdad también que el alcalde puede nombrar al que quiera, pero en este caso pues sí nos hubiera gustado que el perfil de esa persona, de ese nombramiento que hubiera hecho el alcalde, hubiera sido una persona que residiera en Alonso de Ojeda, porque creemos que residiendo en Alonso de Ojeda hubiera hecho una labor, creemos, mucho mejor, más cercana a los ciudadanos, a una persona que vive en Miajadas que tenga que desplazarse a Alonso de Ojeda. Pero el alcalde es muy libre de nombrar al que quiera, así que pero nos hubiera gustado eso. Cheli. Sí, nosotros nos vamos a abstener y nos vamos a abstener para que quede claro que no tenemos nada en contra de la persona que nombráis, sencillamente en este caso porque no la conocemos, pero nos vamos a abstener dejando claro que nosotros estamos en contra de este sistema. Es decir, porque yo creo que es bueno que la gente sepa que lo que estamos haciendo aquí esta noche no es nombrando un alcalde pedáneo, que entre otras cosas es una figura que no existe, o entiendo yo que no existe. Lo que existe es la figura de representante del alcalde, y es decir, la persona que habéis elegido es un representante del alcalde en Alonso de Ojeda. Y que me parece que como tal tampoco le vamos a hacer un contrato, porque el contrato o el puesto para el que se le contrata, según los papeles, es encargado de coordinación y mantenimiento pedanía de Alonso de Ojeda. O sea,
A nosotros nos parece un poco surrealista y nosotros siempre hemos defendido, y por eso digo que estamos en contra, que los poblados deberían tener una cierta autonomía. Luego hay dos mociones en las que podremos entrar a hablar de las entidades locales menores, es decir, sabemos que al final, hasta ahora, era una decisión de las personas que viven en Alonso Ojeda y el Casal de Miajada. Si ellos a día de hoy no han decidido ser entidades locales, lo respetamos, pero sí, desde este ayuntamiento se podía haber establecido algún tipo de figura institucional en los pueblos, algún tipo de junta de gobierno de los poblados, con sus representantes elegidos democráticamente, y que la persona que representara al poblado de Alonso Ojeda o al pueblo de Alonso Ojeda o al pueblo del Casal de Miajada fuera una persona elegida por los vecinos, y no en este caso un representante del alcalde. Entonces, como es un representante del alcalde, nosotros, elegido directamente a dedo, en el que la gente, los poblados no participa, porque incluso se puede llegar a dar la paradoja, y de hecho se da, de que en Alonso Ojeda o el Casal de Miajada el partido más votado en el núcleo de población, y se ha dado históricamente varias veces, no sea el partido que gobierna Miajada, con lo cual se puede dar la paradoja de que la persona elegida en Alonso Ojeda o el Casal de Miajada igual, digo, no lo sé, igual no tenga el apoyo mayoritario de sus vecinos. Entonces, como es algo bastante extraño y que a nosotros no parece suficientemente democrático, estamos en contra del proceso, pero tampoco queremos votar en contra porque no se entienda que estamos en contra de la persona a la cual no conocemos y, bueno, confiamos en que pueda hacer una buena labor. Juan Luis. ¿Nada más? ¿Antonio, quiere decir algo más? No. ¿Cheli? Nada. Bueno, ¿votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba. Bien, punto número 8, mociones de urgencia. Bueno, al final, bueno, sí, hay varias mociones. Una primera presentada por el Grupo Partido Popular Extremadura Unida y el Partido Socialista sobre los toros, sobre la declaración de la Fiesta Nacional de los Toros como Patrimonio Cultural Inmaterial. Juan Luis. Sí, la justificación de la urgencia, como ustedes saben, pues recientemente se ha abierto un debate en el Congreso de los Diputados en el que se ha debatido una iniciativa legislativa popular al objeto de que se declare la tauromaquia como fiesta de interés cultural inmaterial. Entonces, bueno, pues a raíz de ese debate que se ha abierto en el Congreso de los Diputados, pues hay varios ayuntamientos, hay varias diputaciones que pues han entendido oportuno tramitar también en sus ayuntamientos esta declaración, instando al Gobierno a que continúe con ese trámite de la declaración de la tauromaquia como patrimonio cultural inmaterial. Entonces hemos considerado oportuno, además, en colaboración con la Asociación Taurina de Miajada, de llevar este asunto con la máxima urgencia para poder trasladarlo al Congreso de los Diputados y apoyar desde el Ayuntamiento de Miajadas esa declaración de la tauromaquia como patrimonio cultural inmaterial. ¿Votos a favor de la urgencia? Juan Luis. Bien, no voy a leer la exposición de motivos entera, sino que voy a intentar hacer un resumen. Bien, como ustedes saben, bueno, pues la fiesta de los toros en España, pues no solamente podemos decir que es lo que se viene celebrando en los distintos festejos taurinos que se celebran en los distintos municipios o en las distintas ciudades de España, sino que además también pues ha sido sin duda una fuente de inspiración en las diferentes artes. Hay grandes películas, hay grandes obras de teatro, hay grandes libros, hay grandes poesías que, bueno, pues cuya fuente de inspiración han sido los toros. Por tanto, hay una corriente en España de que, bueno, pues de que la tauromaquia se declare patrimonio cultural inmaterial. Creemos que es un festejo o creemos que es una tradición que ha unido, yo creo que ha unido a los españoles, independientemente de la ideología que puedan tener, de izquierdas o de derechas, sino que en una plaza de toros pues nos podemos encontrar gente de cualquier ideología, y que ha sido pues una seña de identidad de nuestro país a lo largo de la historia. Por tanto, consideramos que es beneficioso la aprobación de esta moción. Creemos que es bueno que se declare la fiesta de los toros como patrimonio cultural inmaterial, y lo que sometemos a la consideración o a la aprobación o los acuerdos que pretendemos que se adopten por el Pleno del Ayuntamiento son los siguientes.
Proclamar a la tauromaquia y los espectáculos taurinos por derecho propio obra maestra del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, conforme a los criterios y definiciones de la propia UNESCO. Instar a los gobiernos de España y Extremadura a que adopten en el ámbito de sus respectivas competencias todas las medidas necesarias para la protección y la promoción de la fiesta de los toros y para su reconocimiento como patrimonio cultural inmaterial a nivel regional, nacional y mundial, dándolo a conocer para que se tome mayor conciencia de su importancia y propiciar formas de diálogo que respeten la diversidad cultural, tal como lo recomienda la Convención de la UNESCO. Remitir certificación del presente acuerdo a los gobiernos de España y de Extremadura a fin de que, en conformidad con lo establecido en la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO, la tauromaquia sea inscrita en el inventario del patrimonio cultural inmaterial, tanto de Extremadura como de España, y se presente por el Estado español en su momento y forma oportuna la candidatura de la tauromaquia para que sea inscrita en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Cuarto, fortalecer lazos de solidaridad y coordinación en las iniciativas que se realicen con esta finalidad, tanto por los poderes públicos como por los aficionados, profesionales y expertos, ya sea individual o colectivamente. Antonio. Sí, la posición del Grupo Socialista va a ser de votar a favor también de esta moción, por eso la hemos firmado también. Es la posición que tiene el Partido Socialista de Extremadura y nosotros vamos a mantener esa posición y vamos a votar a favor. Cheli. Bueno, pues nosotros vamos a votar en contra. No hay que esconder a la gente el porqué de esta iniciativa, de la iniciativa legislativa popular, que a mí me parece muy bien, el hecho de que una serie de ciudadanos movidos por unos intereses comunes recojan firmas, las presenten al Parlamento con unas propuestas, unas peticiones, me parece algo extraordinario, y que el Parlamento español haga caso de esas peticiones me parece algo necesario. Pero no hay que esconder el por qué nace esa iniciativa legislativa popular y el por qué nacen las posteriores declaraciones de este tipo en ayuntamientos, comunidades autónomas, etcétera, etcétera. Es decir, todo esto nace de hace varios meses que en el Parlamento catalán se decidió aprobar una propuesta con la prohibición de las corridas de toros. Y de ahí que podemos entrar en el análisis de qué hay detrás de la propuesta del Parlamento catalán o no sé qué. Es legítimo, están en su derecho a hacerlo. Nosotros personalmente pensamos que es una equivocación, es decir, porque yo creo que los problemas no se resuelven con prohibiciones. Determinadas cuestiones se solucionan con educación, con el promover un tipo de valores culturales totalmente distintos. Y nosotros no estamos ni a favor ni en contra de la fiesta de los toros. Y no estamos a favor de las prohibiciones de la fiesta de los toros, ni estamos a favor de que desde las distintas administraciones se potencie la fiesta como, digamos, una respuesta a una agresión de algún tipo por parte de otra gente que ha decidido otra cosa. Es decir, nosotros pensamos que existe una gran controversia en lo que es la fiesta de los toros. Es cierto que hay personas de toda raza, de todo color, de todo credo que les gustan los toros, y hay personas de toda raza, de todo color y de todo credo y de toda ideología que no les gustan los toros. Entonces, pensamos que es un debate que no nos lleva a ninguna parte. Pensamos que tan legítimo es las personas que les gustan los toros y lo defiende como tradición y por los argumentos que hacéis en esta moción, como aquellas personas, incluyéndome yo, a las que no nos gustan los toros, que lo vemos como una fiesta cruel, que lo vemos como que no nos gustan ni por ética ni por estética, que promueven una serie de valores que algunos de nosotros no compartimos. Entonces, tan legítima es una postura como la otra. Y como tan legítima es una postura como la otra, yo creo que las administraciones de este país, la administración central, las autonómicas y las locales, no deberían entrar en este tipo de controversia y en este tipo de debate si no se quiere llevar en profundidad y a fondo. Es decir, si no es un debate en el que puedan participar los ciudadanos y decidir al final los ciudadanos por una cosa u otra, las administraciones es mejor que se abstengan, por respeto hacia los que están a favor de los toros y por respeto a los que están en contra de los toros. Entonces, como esa es nuestra postura, nosotros vamos a votar en contra, porque pensamos que es una reacción a algo que se aprobó hace meses en el Parlamento de Cataluña, con lo que tampoco estamos de acuerdo. Juan Luis.
Sí, yo no sé si esto es una reacción de alguien contra nada. Nosotros no nos lo estamos tomando así, ¿eh? Nos tomamos como que hay un debate abierto, que la Peña Taurina de Miajada nos ha solicitado colaboración para aprobar esta moción, que no nos parece mal, que nos parece bien, y que con esto no estamos obligando a nadie a que le gusten o le dejen de gustar los toros. Y además, si es algo tan democrático como cualquier otro festejo, que no hace falta hacer ningún plebiscito ni ningún referéndum. Si el que quiere entra y el que no quiere no entra. O sea, que mejor democracia que esa yo creo que no existe. Además, siempre se dijo que los toros era la única democracia que había en la época dictatorial de España, ¿no? Porque era el pueblo el que al final terminaba decidiendo si había o no había, si no había o no había premio. Por tanto, no vamos a entrar en ningún otro debate, porque no lo tomamos ni como represalia, ni lo tomamos como respuesta, ni lo tomamos como nada. Sencillamente como apoyo de que una fiesta como es la tauromaquia se declare patrimonio cultural inmaterial, y a partir de ahí el que quiera ir a los toros que vaya y el que no quiera ir que no vaya. Antonio, dale. Cheli. Empezando por el final, en eso estamos totalmente de acuerdo. El que quiera ir a los toros que vaya y el que no quiera que no vaya. El que lo quiera ver la tele que lo vea y el que no quiera que no lo vea. Pero yo estoy perfectamente seguro que mañana determinadas asociaciones pueden promover una iniciativa legislativa popular, reunir el mismo número de firmas o más que en este caso llegar al Parlamento, y seguramente la decisión del Parlamento ser distinta. Yo estoy seguro que aquí en Miajada determinados grupos de personas pueden promover una iniciativa de este tipo y solicitar al Ayuntamiento que no apoye las corridas de toros y que no gaste ni un duro o ni un euro, en este caso de dinero público, en las corridas de toros. O que no gaste ni un euro en promover los toros, como se ha hecho en este Ayuntamiento históricamente, con determinadas campañas de los toros en los colegios, no sé qué. Y pedirle a este Ayuntamiento que, en el mismo sentido haga campaña en contra de los toros por ser una fiesta cruel, etcétera, etcétera, por promover una serie de valores con los que no se está de acuerdo, etcétera, etcétera. Pero yo lo que no quiero es eso. Es decir, yo quiero esa libertad que tú estás planteando. Es decir, el que quiera ir a los toros, que vaya a los toros. Y el que no quiera ir, que no vaya a los toros. Y las administraciones públicas, en la medida de lo posible, y es posible, que no se gasten un duro en promover una fiesta con este tipo de controversia. Y si apoyan una iniciativa legislativa popular porque llega al Parlamento con una serie de firmas, igual mañana van a tener que apoyar otras que llegue con el mismo número de firmas o más. Entonces, como es algo que no le encuentro sentido, porque es un debate que no nos lleva a nada, es un debate que nos lleva a un enfrentamiento que no va a ningún sitio, porque en la época de crisis que estamos viviendo y con lo que está cayendo, que nos dediquemos a debatir de estas cosas, entonces yo estoy de acuerdo contigo. Quiero esa libertad de que cada uno haga lo que quiera. El que quiera ver los toros y ir a los toros, que vaya. Y el que le guste, que vaya. Y el que no le guste, que no vaya. Pero que las administraciones se abstengan de apoyar de la manera que lo están haciendo una determinada posición, que es lo que estáis haciendo en este caso. Y yo estoy seguro que ante una petición, en el caso contrario, seguramente no daríais el mismo apoyo. Juan Luis. Cheli, yo creo que estás llevando las cosas un poco fuera de lugar. Lo que se trata es de promover la fiesta de los toros como un bien inmaterial de la UNESCO, o sea, no es ninguna tontería, ¿vale? Entonces, eso es lo que está promoviendo el Gobierno, en el Congreso de los Diputados. Tratar de hacer de la fiesta de los toros una fiesta reconocida por la UNESCO, o sea que no estamos diciendo ninguna. Y aquí luego no se puede ser antinada, es que luego yo antinada no, pero es que lo hemos visto todo en las elecciones, había un partido antitaurino, digo, oye, pero esto qué pinta aquí. O sea que yo creo que las cosas no hay que sacarlas de quicio, el que quiera ir a los toros, que vaya a los toros, es una cosa que nosotros creemos, y la mayoría creo que de nuestros ciudadanos creen que es una cosa nuestra, de nuestro país, y que tenemos que cuidarla y que tenemos que tratar de que siga adelante, y en eso es en lo que estamos, Cheli. Bueno, votos a favor de la moción. Votos en contra. Se aprueba. Bien, tenemos una segunda moción presentada por el Grupo Socialista con motivo de la reforma de Ley de Bases de Régimen Local. Sí, la justificación de la urgencia es el Consejo de Ministros ha iniciado la tramitación de un anteproyecto de reforma local que pone en jaque los fundamentos del municipalismo
y con él la base misma de un modelo que ha garantizado la cohesión social de nuestro país durante los últimos 30 años. Esa sería la justificación de la urgencia. Vale. ¿Votos a favor de la urgencia? Bueno, en la exposición de motivos dice así, desde hace un año el Gobierno ha venido anunciando su intención de modificar las bases jurídicas que regulan el funcionamiento de las entidades locales, cuyo anclaje normativo parte de la Ley 7/85 de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local. Alcaldes y concejales, diputados de todos los partidos políticos, hemos reivindicado desde hace años de forma unánime la necesidad de actualizar las leyes que regulan las competencias y la financiación de las entidades locales. Ahora, cuando la sociedad nos demanda el acuerdo y el consenso en torno a cualquier cambio de nuestro modelo de Estado, el Consejo de Ministros ha iniciado la tramitación de un anteproyecto de reforma local que pone en jaque los fundamentos del municipalismo y con él la base misma de un modelo que ha garantizado la cohesión social de nuestro país durante los últimos 30 años. Todos somos conscientes de la necesidad de aplicar el rigor, la austeridad y la eficiencia en la administración de los recursos, pero en ningún caso estos argumentos se pueden utilizar como coartada para suprimirlo o encarecer servicios públicos. En lugar de asegurar los servicios mínimos que deben prestar los ayuntamientos, se hace que peligren seriamente. Con estas reformas, miles de alcaldes y concejales que han sido elegidos por los ciudadanos en las urnas para gobernar en sus pueblos y ciudades ya no serán los responsables a la hora de tomar las decisiones y gestionar los servicios que deberían prestar desde sus ayuntamientos. Los ayuntamientos fueron instituciones clave durante la transición democrática. Gobernar desde la cercanía y la proximidad ha sido la seña de identidad que ha facilitado la profunda transformación y modernización de España durante las últimas décadas. La propuesta del Gobierno de intervenir y vaciar de competencias a una gran mayoría de las entidades locales pone en peligro y hace más frágil nuestra democracia. Cuando el Gobierno redacta esta propuesta, lo hace desde un profundo desconocimiento del papel real que desempeña la estructura municipal en la vertebración del Estado. Parece ignorar que los servicios públicos no se pueden valorar exclusivamente por criterios económicos, sino también deben evaluarse con carácter prioritario por el beneficio social que comportan a sus usuarios y ciudadanos. La garantía de la cohesión social y territorial ha sido la base de nuestro modelo de Estado constitucional. El Gobierno local en los pequeños municipios, el 86,13%, esto es 6.796 ayuntamientos, tienen menos de 5.000 habitantes. Ha resultado una eficaz forma de facilitar el ejercicio de los derechos de nuestros vecinos. El acceso en condiciones de igualdad a prestaciones y servicios, no importando el lugar donde vivan, combatiendo con ello la despoblación y el desarraigo en el medio rural y promoviendo un desarrollo rural sostenible. Desde el municipalismo hemos venido reclamando una reforma de las leyes y de la financiación local que permitiera a las entidades locales ejercer sus responsabilidades con competencias bien definidas y financiación suficiente. Pues bien, lejos de atender las demandas históricas de alcaldes y alcaldesas y de federaciones de municipios, la propuesta de reforma supone deslocalizar y alejar de sus destinatarios, los vecinos, las competencias propias del ayuntamiento y prevén el traspaso de competencias y recursos financieros, es decir, de recursos económicos a las comunidades autónomas y, en los casos de las competencias denominadas impropias, lejos de asegurar la prestación de los servicios, serán suprimidas al no ser prestadas por ninguna otra administración. Por otra parte, aquellos servicios que pasan a la Diputación Provincial podrán ser privatizados con el consiguiente aumento de tasas y precios que pagarán los ciudadanos. Otra de las consecuencias más alarmantes de la aplicación de esta ley local es que, a través del desmantelamiento del sector público local, pondrán en peligro más de 250.000 empleos públicos. A modo de conclusión, la autonomía local está garantizada por nuestra Constitución y por la Carta Europea como uno de los principios que fundamenta la democracia, la cohesión y la vertebración social y territorial de un Estado descentralizado. Entre todos hemos intentado diseñar un modelo local capaz de dar más y mejores servicios a los ciudadanos. Hemos conformado gobiernos locales que son ejemplos de participación, de integración y convivencia. El compromiso con nuestros vecinos y nuestra responsabilidad como gobernantes en ayuntamientos, diputaciones, consell y cabildo nos exige un pronunciamiento claro en defensa de los gobiernos locales, teniendo en cuenta el carácter marcadamente rural que define la provincia de Cáceres, formada por 229 ayuntamientos, de los cuales 154 son ayuntamientos y entidades locales menores con una población inferior a 1.000 habitantes. 63 ayuntamientos están entre los 1.000 y 5.000 habitantes. 10 ayuntamientos son de más de 5.000 hasta 20.000 y 2 ayuntamientos tienen más de 20.000 habitantes. La aprobación de la reforma supondría para la provincia de Cáceres un ataque
a la autonomía, a la democracia municipal y a la voluntad ciudadana expresada en las urnas. Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista somete a votación la siguiente propuesta de acuerdo. Número 1. Reafirmar la autonomía local y trascendencia del papel de los ayuntamientos en la igualdad de oportunidades, la democracia y la cohesión social, elementos que han permitido vertebrar el territorio y prestar servicios esenciales y básicos, descentralizados y de proximidad para la ciudadanía. Transmitir a los ayuntamientos y a sus habitantes, especialmente de los municipios más pequeños, nuestro apoyo y reconocimiento por la labor que vienen realizando para mantener vivo el territorio para toda la sociedad. Solicitar la retirada por parte del Gobierno del anteproyecto de ley para la racionalización y sostenibilidad de la Administración local. 4. Abrir un proceso de negociación con todos los grupos parlamentarios y con la FEN que permita abordar la reforma de las leyes que regulan el mundo local, garantizando la autonomía local y los derechos sociales de los ciudadanos. Dar traslado de este acuerdo al Gobierno de España, al Gobierno de la Comunidad Autónoma de Extremadura, a los grupos políticos del Congreso y de la Asamblea de Extremadura y a la Junta de Gobierno de la FEN. Vale. Juan Luis. Bien. A mí, en principio, de la moción que presenta el Grupo Socialista y con la que, evidentemente, este grupo no va a estar de acuerdo, pero lo primero que me llama la atención es que el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Miajadas critique lo de las privatizaciones cuando ha sido el único equipo de gobierno de este ayuntamiento que ha privatizado un servicio como ha sido el del agua. Por tanto, no deja de sorprenderme que critiquemos cosas que cuando estamos gobernando las hagamos. Yo creo que en lugar de presentar mociones de estas en los ayuntamientos, lo que tendríamos que hacer es leernos exactamente qué es lo que dice la reforma de la Administración local. Y además de leernos lo que dice la reforma de la Administración local, yo creo que es imposible que actualmente el Gobierno de España pueda sentarse a negociar con el Grupo Parlamentario Socialista cuando ya han dicho que no van a cerrar ningún acuerdo con el Gobierno en este sentido. Lo que tenemos que ser es un poco coherentes. Y lo que tendremos que decir a los ciudadanos no son mociones de estas donde lo único que falta decir es el día que se va a acabar el mundo, porque estáis en un momento catastrofista donde aquí lo que parece es que España se va a caer. Y yo creo que en lugar, ya lo hemos comentado en alguna ocasión, en lugar de hacer mociones de este tipo incendiarias, donde parece ser que es que aquí esto va a ser, vamos, el peor sitio donde se pueda vivir en el mundo, lo que tendréis que hacer es proponer una alternativa. Yo no sé cuál es la alternativa que defiende el Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados con respecto a la reforma de la ley de la Administración local. No tengo ni idea. Y además, mira que la he buscado. No tengo ni idea. Lo único que sé es que existen dos alcaldes de esta provincia que están mandando cartas a todos sus compañeros diciéndole que se marchen del PSOE, que se marchen de la Federación Española de Municipios, que se marchen de la Federación Extremeña de Municipios, y que se marchen también, a los del PP también, que se marchen de sus partidos. Por tanto, muy mal lo tenéis que estar haciendo cuando vuestros propios alcaldes están diciendo a sus compañeros que se marchen. De momento nosotros hemos abierto, tanto a través de las FEMPES como a través de la Federación Española de Municipios y Provincias, y además dentro del seno del Partido Popular, hemos abierto una negociación y estamos intentando mejorar el texto que nos parece un buen texto. A eso es a lo que nos estamos dedicando, a contribuir a mejorar el texto que el Gobierno de España ha considerado que es un buen texto. Pero es que además lo que recoge la ley de la Administración local es algo que viene reclamando el municipalismo en España desde los últimos 20 años. Aquí ha habido un gobierno, que era el gobierno del señor Rodríguez Zapatero, que hablaba mucho de los ayuntamientos, todos nos quejábamos, pero no fue capaz de afrontar una ley o una reforma de la ley de base. Este gobierno sí lo ha hecho y lo que tenemos que hacer es contribuir a mejorar el texto. Le decía que el municipalismo en España venía reclamando desde hace muchísimos años que dejaran de prestar los ayuntamientos aquellas competencias que se denominan impropias y que si en un momento determinado esas competencias tenían que ser transferidas a los ayuntamientos, vinieran con el 100% de la financiación. Eso lo he oído yo en este ayuntamiento cuando este grupo estaba en la oposición, y ustedes estaban gobernando. Pues eso es lo que esta ley sobre ese principio es sobre el que pivota la ley, que tengamos de una vez definidas cuáles son las competencias en este país. Porque lo que no tiene lógica y lo que no tiene sentido es que varias administraciones presten el mismo servicio, varias administraciones paguen por lo mismo y al final resulta que nos gastamos 3, 4 y hasta 5 veces el dinero en la misma cosa. Por tanto, yo creo que debemos de dejar
de presentar este tipo de mociones en los municipios y lo que tendréis que hacer es poneros entre vosotros. Hombre, yo sé que la situación por la que atraviesa vuestro partido no es, a lo mejor ahora estáis más preocupados de otras cosas, pero igual no estaría de más, que abrierais un equipo de trabajo, abrierais un grupo y dijerais, oye, pues vamos a sentarnos a sacar una alternativa a la ley de base de régimen local y cuando tengáis ese texto encima de la mesa probablemente se pueda negociar con el Grupo Socialista. De momento eso no existe, por tanto es muy difícil de que se pueda negociar con vosotros. Cheli. Sí, échate para allá, le dijo la sartén al cazo que me tizna. Hombre, yo creo que hay ciertas cosas que tampoco os decir, porque si nos ponemos a pensar que el PP ahora es la alegría de la huerta, solamente pensando en la pobre María Dolores, los problemas que tiene para poder explicar lo inexplicable, es decir, la Santísima Trinidad, o sea, cuando uno ve a María Dolores explicando la Santísima Trinidad en la tele, ya es que dije, ay, Dios mío, ¿a qué punto hemos llegado? ¿Por dónde nos saldrá hoy el culebrón? O sea, no vamos a entrar en eso. Es cierto, tienes razón en una cosa. Durante los últimos 30 años en España y desde la administración local se ha insistido mucho en una cosa, en algo concreto, es decir, en la financiación. Es decir, lo que no es posible es que los ayuntamientos tengan que dar competencias sin tener los medios necesarios para darlas y que las otras administraciones te concedan o te den competencias y no te den el dinero necesario para llevarlo a cabo. Y eso es algo que hemos estado viviendo en los últimos 30 años. Y el verdadero debate que había es decir, ¿qué Estado es el que queremos? ¿Un Estado centralizado, en el que sea el Estado central el que decida? ¿Un Estado en el que el Estado central cada vez sea más flaco, digamos, y sean las comunidades autónomas y las comunidades autónomas deciden y los ayuntamientos lo que vaya cayendo? ¿Un Estado con diputaciones provinciales? ¿O un Estado que verdaderamente tenga divididas sus funciones entre Gobierno central, comunidades autónomas y ayuntamientos? Ese era el fondo del debate. Y la inmensa mayoría de la gente que piensa un poco estaba de acuerdo en que la administración local es la más cercana a los ciudadanos. Y todos aquellos servicios que suponen cercanía a los ciudadanos los tienen que llevar a cabo los ayuntamientos. Pero los tienen que llevar a cabo los ayuntamientos con la financiación necesaria. Hubo un momento, que recordaréis, que se habló del 50% de la financiación Estado central, 25% las comunidades autónomas, 25% los ayuntamientos. Pero hubo un momento posterior que incluso se habló de un 25% Estado central, un 30 y tanto las comunidades autónomas, 30 y tanto los ayuntamientos. Es decir, ¿por qué? Porque se consideraba que la administración local es una administración fundamental en el Estado que pensábamos que sería el mejor para atender los problemas de los ciudadanos. Desde que ha llegado el Partido Popular al Gobierno, todo esto ha cambiado. Y lo que se está planteando es una recentralización de todo. No me extraña, con la cultura de 40 años que vivimos de centralización total, no me extraña, como herederos de esa cultura, que penséis eso, sinceramente, no me extraña nada. Es decir, vamos a dejar a los ayuntamientos sin competencia y si hay determinadas competencias que no se pueden dar, pues bueno, al final, ¿quién va a pagar los platos rotos? ¿Los pueblos pequeños? Los pueblos pequeños. Y tienes que reconocer que en el anteproyecto que maneja el Partido Popular supone la desaparición de muchos pueblos pequeños y la agrupación de esos pueblos pequeños en pueblos más grandes. Yo no sé si es algo que piensa todo el Partido Popular o son las cabezas pensantes, los cerebritos del Partido Popular a quien se les ha ocurrido eso. Pero al final la consecuencia va a ser la desaparición de esos pueblos pequeños, porque si desaparecen sus ayuntamientos, los servicios que se le van a dar a esos pueblos cada vez será peor y supondrá la despoblación y desertización de muchas zonas de España. Y tienes que reconocer que es un debate que, por ejemplo, está abierto en Castilla y León o en Aragón, que es quienes más acentuadamente están sufriendo esos problemas. Y que puede llegar a ocurrir también aquí en Extremadura, el abandono de muchos pueblos pequeños porque la gente no va a tener los servicios necesarios para poder vivir en esos pueblos. Es decir, hemos pasado de decir, de tener como objetivo político, vamos a intentar que la gente se quede en sus pueblos
y dotarles a los pueblos o cerca de los pueblos, de sus pueblos, de los servicios necesarios para que puedan vivir y trabajar allí, a decir esto no es rentable y como la gente de los pueblos pequeños no es rentable, pues tendrán que ir donde estén los servicios. Y si se abandonan los pueblos, se abandonan. Y luego hay otra cuestión importante. Hay muchos pueblos de España que tienen una gran riqueza natural y patrimonial. Y hay determinadas administraciones autonómicas que están pensando que esos pueblos pequeños no son quienes deben administrar ese patrimonio y esa riqueza. Que ese patrimonio y esa riqueza, quien lo debe de administrar son otras administraciones como las comunidades autónomas. Al final no sabemos qué pasará con ese patrimonio, porque incluso se está hablando en determinadas comunidades autónomas, que todos sabemos, de vender patrimonio público, montes públicos, terreno público, dehesas públicas para hacer caja, porque no son rentables, con el cuento de que no son rentables. Entonces, igual hay muchas más cosas detrás de esta reforma de la administración local. Si verdaderamente se quisiera hacer una reforma que respondiera a las necesidades de la gente, se haría una reforma buscando el consenso, y es algo que no se está haciendo. Se haría una reforma intentando atacar los verdaderos problemas que tenemos como Estado, intentando eliminar aquellas administraciones y aquellas instituciones que son que no valen absolutamente para nada. Y ya lo he dicho aquí más veces. Como ejemplo, las diputaciones provinciales. Como ejemplo, el Senado. Como ejemplo, el Consejo de Estado. Como ejemplo, no sé qué y no sé cuánto. Entonces, si queremos una reforma del Estado y unas administraciones que sirvan a los intereses y a las necesidades de la gente, vamos a tratar de consensuarlo en la medida de lo posible y no vamos a tratar de inventarnos determinadas cosas que el trasfondo que hay detrás de esos inventos no es ser útil a la gente, sino otros intereses que a mí me resultan un poco extraños. He acabado. Antonio. Sí. Bueno, yo creo que desde el Grupo Socialista hemos sido bastante prudentes y, a pesar de todo lo que está ocurriendo, de lo que es noticia nacional día tras día, como sabemos que está en la prensa, que está en el Parlamento, que está en la televisión, bueno, pues es una cuestión que no creo que sea muy agradable y que no queremos traer a este pleno, porque yo creo que ya los ciudadanos saben de lo que estamos hablando. Entonces yo no creo que sea lo más adecuado por parte del Grupo Popular decir en qué situación se encuentra el PSOE. Pues es que si nos ponemos a hablar en qué situación ustedes cuestionan la situación se encuentra el PSOE, pues como bien ha dicho el portavoz de Izquierda Unida, pues si nos ponemos a hablar del PP, eso sí que es una situación complicada. Porque es que no sabe lo que va a hacer mañana. Porque lo que vaya a hacer mañana no depende de él, depende de otro señor. Entonces, no quiero entrar en eso. No quiero entrar en eso porque no es nuestra costumbre, ni queremos entrar en esas cuestiones, que lo único que hacen es emborronar la política, emborronarnos a nosotros con cuestiones que están pasando a nivel nacional, pero que sepamos que es noticia a nivel nacional y que el PP sí que lo está sufriendo, con unas consecuencias desastrosas, tan desastrosas que es decir, lo que hoy dice mañana puede ser que no, porque no depende del mismo. Pero bueno, esa no es la cuestión. La cuestión que nos trae es la reforma de la administración local, que además, que como bien ha dicho el portavoz de Izquierda Unida, yo creo que es una reforma que después de 30 años se tenía que haber hecho por consenso y se tenía que haber buscado el consenso 100%, consenso con la FEN, consenso con el Grupo Socialista, con los demás grupos parlamentarios, porque era una ley muy importante. Y que siempre hemos estado hablando y nos hemos estado quejando los ayuntamientos de que no tenemos financiación, que tenemos competencias impropias, y llega el Partido Popular y dice, pues esto lo vamos a acabar rápido, no tenéis financiación, pues nada, vosotros no vais a prestar casi ningún servicio. Y entonces se acabaron los problemas económicos, no prestáis casi ningún servicio y se acabaron los problemas económicos. Y verás como ya no vais a tener ni déficit ni nada. Dejáis de prestar todo, os convertís en ayuntamiento como en la dictadura, para hacer los 4 certificados, dedicaros a la luz, el agua, cementerio y poquito más. Y encima vamos a hacer una cosa. Encima vamos a hacer que vino la democracia, los ciudadanos eligieron a sus alcaldes, y dicen, bueno, pues los pueblecitos pequeños, en este caso la provincia, que los alcaldes necesitan, ese municipio necesita una persona que se dedique, que normalmente es el alcalde, ese alcalde es alcalde, encargado de obras, peón de servicios varios, todos los cargos posibles en ese ayuntamiento los tiene el alcalde.
y que tiene una dedicación para poder hacer todas esas cosas, evidentemente. Y decimos, pues más, de un plumazo. A todos los municipios de 1.000 habitantes, de menos de 1.000 habitantes, los alcaldes no se pueden dedicar a trabajar en el ayuntamiento y tienen que compaginarlo con su trabajo. Es decir, que tenemos que coger, y si uno está trabajando, pues bueno, pues no puedo, estoy trabajando, ya iré esta tarde, si eso a firmar, o no me presento a la alcaldía porque no puedo dedicarme. Y al final, pues bueno, tendremos que, serán alcaldes, pues, o gente muy pudiente o rica, o jubilados, o poquito más. Es decir, que quitamos una figura importantísima en esos municipios y además un valor inmenso que tienen los alcaldes de los municipios más pequeños. Yo lo he dicho muchas veces, tienen mucho más méritos ser alcalde en un municipio de 1.000 habitantes o de menos de 1.000 habitantes que cualquier municipio o un municipio de Miajada que tiene 10.000 habitantes. Porque con muchísimo menos medios, con muchísimo menos capacidad, hacen infinidad de cosas y al final son lo que tú he dicho, cargado de obras, no sé qué, no sé cuánto, todo lo posible. Esos medios no lo cargamos. Al final, como decía, bueno, pues os quitáis el problema porque no tenemos competencia. Se vacía de competencia a los ayuntamientos e incluso se evalúan. Es decir, esta es competencia tuya, pero te voy a evaluar. Si no la puedes prestar bien, fuera, para ti no. Para la Diputación de Cáceres, que la presten desde allí, desde lo lejos, y que no tenga una cercanía con los ciudadanos de la localidad. Al final, ¿quién va a sufrir las consecuencias? Pues las consecuencias las van a sufrir los ciudadanos, evidentemente, que ahora tienen una serie de prestaciones, una serie de servicios que dan sus ayuntamientos y que después no lo va a dar su ayuntamiento, porque lo va a tener prohibido, porque además se va a dar la circunstancia de que incluso van a dar un papel, en este caso, papel importante y diría con derecho a veto a los secretarios interventores de los ayuntamientos. Lo van a cambiar las competencias y lo van a decir, ustedes, esta es la lista de competencias y como se pasen de la línea estos los políticos, ustedes, veto, reparo y eso no se puede hacer. Y eso pues es un verdadero problema, porque hasta ahora pues teníamos una serie de competencias y había otras que eran más difusas y no teníamos margen de maniobra. El caso de este ayuntamiento, cuando se haga la reforma, que decimos, bueno, pues las competencias sociales todas exclusivamente son de la Junta de Extremadura, excepto las que la Junta de Extremadura nos delega a nosotros para que las ejecutemos nosotros con su dinero. Ayuda a domicilio. La Junta de Extremadura nos dice, no hay ayuda a domicilio porque no tenemos dinero. Fuera, no te delego la competencia, no te doy tampoco dinero. Y nosotros, ayuntamientos, en este caso, ¿qué hemos hecho? Pues creemos que es un servicio básico para los ciudadanos, creemos que es importante y tenemos capacidad económica para poderle prestar. ¿Qué hemos hecho? Le estamos prestando a los ciudadanos. Cuando tengamos la reforma, pues llegará, en este caso, el interventor o la interventora de turno y dirá, señor alcalde, señor pleno, usted no tiene competencias para realizar esto, usted no lo puede ejecutar, aunque tenga dinero, Estas son las consecuencias que va a traer toda esta reforma, vaciar de competencias a los municipios. Y después, como bien decía también el representante de Izquierda Unida, es decir, seguramente a lo mejor el objetivo es que desaparezcan los municipios, porque está claro que prestar servicio a personas que viven en municipios pues es muchísimo más caro que si están en una ciudad. Cogemos a un municipio de 1.000 habitantes, le plantamos en 3 bloques en Cáceres y seguramente para que presten los servicios a esos 1.000 habitantes en Cáceres es muchísimo más barato. Y al final yo creo que eso es lo que van a tener que hacer los ciudadanos, porque al final desaparecen los PAC, los puntos de atención continuada en los municipios. Desaparecen los centros escolares, desaparecen una serie de servicios, desaparecen esto. Entonces, el vecino que vive en un municipio pequeño, pues se hará la pregunta, ¿y yo qué hago aquí? Si mi hijo tiene que coger todos los días un autobús para ir al colegio, si yo tengo que coger, o mi padre o mis hijos, tenemos que ir al pueblo de al lado, al centro médico, si aquí no tengo ayuda a domicilio, si aquí no tengo no sé qué, si aquí no tengo no sé cuánto, pues no interesa. Pues seguramente ese es el gran debate que está en marcha y lo que esconde esta reforma. Seguramente eso es lo que esconde, que se vacíen los municipios, los pueblos, y al final, pues bueno, pues nos vayamos todas las ciudades. Eso ya se puso en práctica en Castilla y León, y se está poniendo en práctica, y seguramente pues se querrá poner en práctica en todos los municipios, y al final, pues el que va a pagar el pato va a ser por los ciudadanos. Juan Luis. Intentaré ser un poco más breve. Tenía mis dudas al principio sobre si realmente
os habíais leído la moción o bien habíais intentado profundizar en el contenido de la reforma. Ya no tengo ninguna duda. Vamos a ver. Llevamos reclamando 30 años que no queremos prestar aquellas competencias que no son nuestras, porque además nos cuestan dinero. Ahora llega el Gobierno de la Nación y dice, muy bien, vamos a clarificar cuáles son las competencias que tenéis que tener cada uno. Las competencias de los ayuntamientos son estas, las competencias de las comunidades autónomas son estas y las competencias del Gobierno son las demás. Y si la comunidad autónoma quiere delegar alguna competencia en un ayuntamiento, ese ayuntamiento la prestará con el 100% de la financiación, que es lo que ha venido reclamando el municipalismo en España los últimos 30 años. Por tanto, con esta ley se soluciona un problema. Pero yo creo que no estaría de más que le echarais un vistazo al artículo 25 de la reforma y al artículo 25 de la ley actual. Y yo creo que no estaría de más que luego después mirarais a ver cuáles son las competencias que en la ley actual tienen los municipios de menos de 5.000, de más de 5.000, de más de 20.000 y las compararais con las competencias que les atribuye la reforma de la ley de administración local. Y luego después veríais cuáles son las diferencias que existen, porque son muy pocas. ¿Qué es lo que le está diciendo el Gobierno a los ayuntamientos? Oiga, usted tiene una serie de obligaciones. Esa serie de obligaciones las tiene que cumplir. Y la serie de obligaciones, lo que no tiene mucho sentido es que si usted tiene la obligación de mantener un servicio de basura, de mantener un servicio de limpieza, de mantener un servicio de abastecimiento, de mantener un servicio de alumbrado, si usted no se puede permitir el lujo de mantener esos servicios, ¿cómo pretendemos incrementar los servicios que estamos prestando? Si es que es de sentido común. Se le está diciendo a los ayuntamientos que actúen conforme a sus competencias y los recursos que tengan. Si no tienen recursos, lo que no podemos es dedicarlos a otras cosas, aquellas que son nuestras obligaciones principales con nuestros vecinos. Esas son las obligaciones principales, cumplir con ellas, con las competencias que tenemos por ley. Y esas competencias, de verdad, os animo a que le echéis un vistazo tanto a la reforma como al texto actual y veamos a ver cuáles son las diferencias. Pero yo no veo en ningún sitio que si en un momento determinado una comunidad autónoma no puede prestar un servicio y el ayuntamiento tiene los medios económicos necesarios para prestarlos, yo no veo en ningún sitio que no se vayan a prestar. Lo que no tiene sentido es lo que se ha hecho por algunos ayuntamientos, que no cumplíamos con nuestras obligaciones principales y hay deudas muy importantes en luz, en agua, en recogida de basura y en asuntos que son obligatoriamente de cumplimiento y en cambio nos dediquemos a hacer otras cosas que puede perfectamente prestar otra administración porque además por ley tiene la competencia para prestarla. Lo que se está buscando es la racionalidad y además se está buscando la racionalidad no por capricho, sino porque tenemos que recordar que en la legislatura anterior se aprobó una modificación de la Constitución que nos exigía el cumplimiento de un déficit y eso es lo que estamos haciendo desarrollando este tipo de leyes. Porque en el preámbulo de la reforma de la Administración viene la obligación de cumplir con el déficit. Y esa obligación nos la hemos impuesto todos nos hemos impuesto esa obligación. Y seguramente si algún ayuntamiento tiene que vender montes públicos, o tiene que vender dehesas boyales, o tiene que vender bienes patrimoniales, seguramente es porque ha gastado de más. Y seguramente es porque se ha dedicado a gastarse el dinero en competencias que no son suyas. Y como ha hecho lo que no tiene que hacer, pues entonces ahora tiene que recuperar el dinero para pagar sus obligaciones principales. Lo que no tiene sentido es que hay ayuntamientos que deben miles de euros a empresas que se dedican a la recogida de basura, porque eso al final, ¿qué es lo que termina consiguiendo? Termina consiguiendo que la empresa de basura cierre. Y cierra porque ha habido ayuntamientos que no han cumplido con sus obligaciones, sino que se han dedicado a darse caprichos que no pueden. Y ahora mismo tenemos que ser todos conscientes de la realidad. Y luego después, si quieren ustedes, nos ponemos a hacer unos discursos estupendos de que aquí se van a cerrar los pueblos. Eso no es verdad. De que lo que se pretende es un Estado centralizado. No, tampoco es verdad. Porque las competencias de todos y cada uno de nosotros están establecidas y están escritas. Y están escritas. Lo que tenemos es que leernos alguna vez lo que está escrito. Y no solamente decir lo que se nos ocurre o lo que nos parece que queda muy bien y que nos puede hacer, pues bueno, pues que la gente diga, hombre, qué bien, qué bonito es lo que nos están contando en el Pleno. No, vamos a leernos las obligaciones y las competencias de cada uno, que es que están escritas.
que no hay que irse a ningún sitio donde están escondidas. Estatuto de Autonomía, competencias de la Comunidad Autónoma. Constitución Española, competencias del Estado. Ley de base, competencias de los ayuntamientos. Lo que no puede ser es que nosotros pretendamos prestar competencias que no son nuestras y gastemos unos, otros y otros para lo mismo. Si es que es de sentido común, si es que es lógico. Ahora, eso sí, si luego después nos queremos pegar el capricho, oiga, pues subimos los impuestos a los ciudadanos. Pero si somos serios y somos responsables, primero tenemos que cubrir nuestras necesidades básicas, como cualquier familia lo haría. Primero cumplimos con nuestras necesidades básicas, con la educación, con la alimentación, y luego después nos vamos de vacaciones. Lo que no puede ser es que nos vayamos de vacaciones sin cumplir ni con la obligación de la educación a los niños, ni con la alimentación, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí lo que estamos buscando es la racionalización. Y así es como se llama la ley. Y sigo insistiendo en que no conozco cuál es la alternativa que presenta el Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados a la ley de base. No la conozco. Háganla pública, y cuando la hagan pública debatimos sobre si este artículo es mejor, si ese artículo es peor, o intentamos buscar el consenso que nos reclaman. Pero es muy difícil intentar encontrar un consenso cuando no existe ningún texto alternativo. También es muy difícil encontrar un consenso cuando se parte de la premisa de que yo me siento a negociar contigo si me cierras las diputaciones, si me cierras el Senado, si me cierras el Consejo de Estado y si me cierras no sé qué. Porque entonces no estamos hablando de lo mismo. No estamos hablando de lo mismo. Aquí estamos hablando solo y exclusivamente de la administración local. Y aquí estamos intentando encontrar un problema a lo que ha supuesto durante los últimos 30 años una pelea de competencias. Una pelea de competencias. ¿Se clarifican las competencias? Pues muy bien. Pues a partir de ahí seguramente nos irá a todos muchísimo mejor. Y esto se verá con el transcurso de la aprobación de la ley. Y yo lo que creo es que tenemos que hacer ese esfuerzo que reclaman en su moción, tendrán que hacerlo aquellos grupos que no forman parte del Gobierno. ¿O es que el Gobierno presenta su alternativa? El Gobierno, que tiene la obligación de legislar, le presenta a los grupos de la oposición cuál es su propuesta. Y una propuesta perfectamente legitimada por el voto de los ciudadanos que les han puesto en el Gobierno. ¿O es que tampoco es lógico eso? Ustedes son los que tienen que decirle al Gobierno cuál es la alternativa que presentan y cómo se mejora un texto en sede parlamentaria y en la tramitación. Lo que no se puede es partir de base diciendo no negocio con el Gobierno. Así es muy difícil encontrar el consenso. Lo que no se puede decir, quiero consenso, pero no te lo ofrezco. Porque eso es engañar. Es engañar al Gobierno y es engañar a los ciudadanos con discursos incendiarios de que se van a cerrar los pueblos, de que se van a prestar servicios, de que vamos a retroceder no sé cuántos años. Pero, hombre, que no es eso, que no podemos alarmar tanto a la sociedad, que estamos en una situación en la que yo creo que lo que tenemos que buscar es la unión y no la confrontación. Y no estamos ayudando a nada. Y no estamos ayudando a nada. Cheli. Sí. Yo creo que hay dos cuestiones, y tú las has dicho, y os tenéis que aclarar el porqué de la reforma de la administración local. Porque tú has dicho las dos, y yo creo que son las dos. O sea, porque hay que reducir gastos, estamos de acuerdo. Porque hay que racionalizar la administración, estamos de acuerdo. Y eso significa cambiar el modelo de Estado. Y ahí es donde igual no estamos de acuerdo. Si es claro, es que nunca queréis entrar en esa discusión. Mira, ya hemos hablado varias veces de la reforma de la administración local. Y yo os he preguntado varias veces qué es lo que vosotros opináis como concejales de este ayuntamiento. O sea, porque yo he escuchado en este ayuntamiento la crítica del PP algunos años, porque en este ayuntamiento se ha dado la circunstancia de que hemos subido a 17 concejales, hemos bajado a 13, hemos subido a 17. Y yo he escuchado la crítica aquí del Partido Popular de que se manipulaban los datos del censo para, en lugar de tener 17 concejales, tener 13. Porque la representación en este pleno cambia. Esa crítica la ha hecho aquí el Partido Popular. Y hay más gente aquí que estaba cuando se ha hecho esa crítica, sentada conmigo. Entonces, vosotros tendréis que definiros como concejales de este ayuntamiento. ¿Estáis de acuerdo de la reducción de concejales en el ayuntamiento de Miajada? Tendréis que decir alguna vez qué es lo que pensáis. Porque, claro, el reducir de 17 a 13 o a 11 o a los que sea, en principio parece que son 13, no he echado la cuenta, bueno, 11, los que sea. No, el que no te lo has leído tú. Entonces, los portavoces del Partido Popular, cuando
hablan de la reforma de la administración local y de la reducción del número de concejales, no se han leído el anteproyecto de ley. ¿No se lo han leído? Pues dile a los representantes del PP que hablan de eso, que se lo lean antes de hablar. Porque una de las propuestas del Partido Popular es la reducción de concejales. ¿Y por qué la reducción de los concejales en los pueblos? Para limitar la representación de los partidos pequeños, está claro. Y nos repartimos el pastel, 50-50. Eso es una. Luego, otra cosa de los que hablan es la reducción de los sueldos en los ayuntamientos, porque hay que reducir el déficit y los ayuntamientos y los concejales cobran un dineral. Y también se están mintiendo. Es decir, es algo que los partidos políticos grandes habéis estado haciendo durante años para financiaros como partidos con los sueldos de los políticos que estaban en los ayuntamientos, entre otros sitios. Y ahora venís diciendo, no, es que hay muchos políticos que cobran sueldo. ¿Estamos de acuerdo? Claro, porque vosotros los estáis permitiendo que los cobren y se pongan el sueldo que les dé la gana. Pero también hay que explicarle a los ciudadanos que hay ayuntamientos como este, que los concejales, la inmensa mayoría de los concejales, no cobramos un sueldo. Cobramos lo que cobramos cuando venimos aquí y cuando tenemos comisiones y no hay más. O sea, que no se va a descubrir América ahora y que esas medidas hace mucho tiempo que había que haberlas puesto en marcha. Respecto a la deuda de los ayuntamientos, claro, pero el Partido Popular será el primero que se tenga que aplicar el cuento. ¿Cuál es el ayuntamiento más endeudado de España? Madrid. Con unas cantidades que son de vergüenza. El Ayuntamiento de Madrid es el Partido Popular, con obras faraónicas que se han hecho que algunas de ellas no valen absolutamente para nada. Y con un montón de asesores nombrados a dedo, a parientes y amigos y compañeros de partido que están chupando del bote. Claro, claro que los ayuntamientos tienen una gran deuda y que eso hay que corregirlo. Y lo que planteamos nosotros es decir, vamos a hacerlo con el máximo consenso posible. Y el consenso, desde luego, no es posible si tú ya en un papel planteas lo que quieres. Lo primero que tendremos que hacer es un análisis de lo que está sucediendo. Y si estamos de acuerdo en el análisis de las necesidades y los problemas y las cosas que hay que solucionar. Pero claro, si tú ya llegas con una serie de propuestas que son agresivas para los demás, pues dices, ¿dónde vas? Tú eres el que quieres hablar. Si tú y yo queremos hablar y lo primero que haces es darme un tortazo, pues es muy difícil que lleguemos a algún tipo de acuerdo. Esto es algo, y lo decía antes, que determinados cerebritos del Partido Popular han pensado, porque dice, aquí hay que ahorrar. ¿Cómo hay que ahorrar? Pues eliminamos todo esto. Y si hay gente que se queda sin determinados servicios, que es así, que hay pueblos que se van a quedar sin determinados servicios, pues bueno, es que son gente de pueblos pequeños, tampoco pasa nada. Entonces, yo creo que vosotros aquí en el Ayuntamiento de Miajeda en algunas cuestiones os tendréis que definir alguna vez por algo. Es decir, oye, pues ¿estamos de acuerdo con esto que están proponiendo o no estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo con la desaparición de las entidades locales menores o no estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo con la disminución del número de concejales o no estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo con el tema de la financiación de los ayuntamientos? Pero una financiación clara y que nos diga a los ayuntamientos, este es el dinero que tenéis y estas son las competencias que tenéis. O al revés, estas son las competencias que tenéis y este es el dinero que tenéis para prestar esas competencias. Pero en base a un análisis que diga, vosotros como administración más cercana a los ciudadanos, hay determinadas competencias que sois los que tenéis que ejercerlas. Y aquí tenéis el dinero necesario para llevarlo a cabo. Pero no coger el grueso de los impuestos del Estado central y decir, ahora voy repartiendo. Y la comunidad autónoma, lo mismo, ahora voy repartiendo. Y la Diputación Provincial, lo mismo, ahora voy repartiendo. Y te reparto a ti, a ti, a ti, dependiendo del color que tengas tú y que tengas tú y que tenga el otro. Y es algo que se ha hecho históricamente y es algo que se va a seguir haciendo. Porque han sido instrumentos políticos durante toda la historia y es algo que queréis seguir utilizando. Entonces, estamos hablando de cosas diferentes. Estamos hablando de un modelo de Estado diferente, estamos hablando de una financiación diferente y estamos hablando de unas administraciones locales que respondan a las necesidades de la gente y que sean democráticas. Y, desde luego, en ese aspecto vosotros no tenéis el mismo lenguaje que tenemos algunos. ¿Que no queréis entrar a hablar de determinadas cosas? Por supuesto. Vamos a seguir mareando la perdiz y vamos a seguir diciendo que subiendo los impuestos y los gastos vamos a salir del bache, que seguro que es verdad. Antonio. Sí. Yo de verdad es que
Hombre, hacemos las mociones no con la esperanza de que alguna la apruebe el Partido Popular, porque ya hemos perdido la esperanza, porque ya podemos traer el tema que traigamos, que evidentemente siempre nos la vota en contra el Partido Popular. Y nosotros las mociones que traemos no son para armar a la sociedad, es lo que la sociedad está viviendo. Plasmamos lo que la sociedad nos dice y lo traemos aquí. Cuando un pueblo está enfadado porque le han quitado un paz, porque ya no tiene urgencias por la noche, ¿eso qué pasa? ¿Que se lo han inventado los vecinos? Pues habrá una problemática ahí, que esos vecinos ven que no tienen esa urgencia por la noche y que si alguien se pone malo, a lo mejor no da tiempo a que llegue al sitio más cercano donde haya una urgencia. Es decir, eso es alarmar a la sociedad. No, eso no es alarmar a la sociedad, eso es la cruda realidad de lo que está pasando. Entonces, con esta ley, pues nosotros entendemos, es decir, que ustedes no entienden eso, pues bueno, pues estupendo. Muchos alcaldes suyos sí lo entienden, en privado, pero en público no. Seguramente cuando presentemos las mociones harán como ustedes, votar en contra. Pero en privado, muchos están en contra de esta reforma que va a hacer el Partido Popular, sobre todo de los municipios pequeños, de menos de 1000 habitantes. Seguramente el 90 y tantos % están en contra de esa reforma que ustedes van a hacer. Pasa que en público no se puede decir porque esta es la línea que ha marcado el Partido Popular, esto hay que votarlo en contra, independientemente de lo que traigamos a este pleno. Nosotros sabemos que casi ninguna moción, bueno, hasta ahora ninguna, hemos conseguido que nos aprueben, ninguna, en año y pico hemos conseguido, pero nosotros, nuestra labor de oposición es esa, plasmar lo que la sociedad nos dice, lo que creemos que está mal, lo que creemos que puede funcionar mejor de otra forma, traerlo a este pleno y decirlo, proponerlo. No tenemos el don tampoco de la verdad, ni usted tampoco le tiene. Usted tiene su punto de vista, nosotros tenemos el nuestro, lo decimos aquí, y los ciudadanos cuando lo vean en la tele o lo vean en casa, pues sacarán sus conclusiones de las cosas que están proponiendo, pero es nuestra obligación. Entonces nosotros vamos a seguir trayendo mociones, preguntas, ruegos de cosas que creamos que funcionan mal o de cosas que creamos que se pueden hacer mejor. Y no pretendemos con eso alarmar a la sociedad, lo que pretendemos es informar a los vecinos de Miajada, pues de cosas que a lo mejor ellos no se enteran, de cosas que no se les da información, y que nosotros tenemos esa obligación de darles la máxima información y la máxima transparencia. Es decir, traemos esta moción, ustedes le dan la vuelta, usted es muy hábil para eso, da la vuelta, usted tal. Bueno, muy bien, estupendo, pero bueno, que la gente saca sus conclusiones, pero que la reforma, como esto se plasme al final como está, espero que no, tengo la esperanza que no, de que haya muchos alcaldes y concejales del Partido Popular que le digan al Gobierno dónde vais con esto, que esto hundís los municipios de Trascosa. Y tengo la gran esperanza de que al final sea el propio Partido Popular, los propios alcaldes y concejales del Partido Popular, lo que hagan al Gobierno, retirar esta reforma o lo suavicen y la queden pues en lo que hemos estado pidiendo siempre, más financiación, competencias claras y lo que hemos hablado siempre. Es decir, no vamos a marear más la perdiz y, en definitiva, vale. Bien. Bueno, ustedes también pueden tener esa opción, o sea, pueden presentar propuestas en el Congreso de los Diputados y no las están presentando. Una de las cosas que siempre hemos reclamado desde los municipios, y tú lo sabes, Antonio, igual que lo sé yo, es que siempre con los servicios, con todos los convenios que tenemos firmados con la Junta de Extremadura o con el Gobierno, en todos perdemos dinero. Estamos dando competencias que no son nuestras, estamos dando ese servicio a cambio de un dinero, pero todos sabemos que ese dinero es insuficiente. Y con esta ley lo que se trata es de corregir eso, que nosotros seguiremos dando competencias, pero tiene que venir el dinero necesario para realizar esa competencia. Y con esta ley creo que se consigue todo esto. Yo lo que me fastidia un poco, Cheli, que vas un poco por encima, o sea, que vosotros sí lo sabéis todo y nosotros no sabemos nada. Oye, hay ayuntamientos de tu partido cerquita de aquí que están para cerrarlo, o sea, que no es que vengamos aquí a... O sea, que todos tenemos nuestra chinita en el zapato también, y que no somos todos maravillosos ni estupendos. Somos personas que nos podemos equivocar o podemos acertar unos y otros, ¿no? Y yo lo que creo también que los ciudadanos no tienen que tener miedo porque no van a perder ningún servicio, ¿vale? Y los ayuntamientos vamos a seguir siendo pieza fundamental a la hora de dar los servicios a los ciudadanos, porque ni las comunidades autónomas ni las diputaciones van a ser capaces de dar esos servicios y tendrán que hacerlo a través de nosotros. Yo espero también que algunas cosas de esta ley cambien en su tramitación, ahora en el Congreso o luego en el Senado. Y algunas cosas cambiarán. Por desgracia,
no gracias a la aportación que hagan los grupos políticos como el PSOE e Izquierda Unida. Bien, ¿votos a favor de la moción? ¿Votos en contra? Queda rechazada. Cheli, hay otra moción del... No la vamos a retirar, pero simplemente por leerla, es decir, la leemos. Si alguien quiere yo comentaré nada y menos, si alguien quiere comentar algo y la votamos, porque el fondo de la cuestión de esta moción es prácticamente el mismo de la que ha presentado el PSOE, pero ya que la teníamos presentada, nosotros no teníamos conocimiento de la suya, ellos de la nuestra, entonces la voy a leer, comento algo, si alguien quiere comentar. Vale, bueno, justifica la urgencia. ¿Que justifique la urgencia? Sí, la justificación de la urgencia, los recortes que se están produciendo desde todas las administraciones en las políticas sociales y el anteproyecto de la Ley 7.1985 de base de régimen local condenan prácticamente a su desaparición a las políticas de igualdad a muchos ayuntamientos pequeños. ¿Votos a favor de la urgencia? Leo la moción. El anteproyecto de reforma de la Ley 7.1985 de base del régimen local pretende la reducción general de las competencias municipales, centralizándolas en diputaciones provinciales o comunidades autónomas, condenando a su desaparición a muchos pequeños ayuntamientos y reduciendo el número de concejales en el resto para limitar la pluralidad de concejales y concejalas en el resto para limitar la pluralidad y representatividad de otros grupos y otras ideas. Todo esto supone, 1, reducción o eliminación de los servicios públicos, más mercado, menos Estado, privatizar las ganancias, socializar las pérdidas. 2, centralización territorial. Los ayuntamientos gestionan solo el 13% del gasto público en España, muy inferior a la media europea, y ello a pesar de que la Asamblea de Municipios y Regiones de Europa, celebrada en Cádiz en septiembre de 2012, acordó que la descentralización, desarrollo y democracia deben ser las líneas de trabajo. 3, pérdida de democracia. La Carta Europea de Autonomía Local define como acercamiento de las decisiones a la ciudadanía el derecho y la capacidad efectiva de las entidades locales integradas por miembros elegidos por sufragio libre, secreto, igual, directo y universal, sin perjuicio de los cauces locales de participación directa de los ciudadanos, de ordenar y gestionar una parte importante de los asuntos públicos en el marco de la ley, bajo su propia responsabilidad y en beneficio de sus habitantes. 4. Discriminación del medio rural, ya que pierde prácticamente la institución municipal en amplias zonas del Estado por la desaparición de muchos ayuntamientos pequeños y entidades locales. Pero además la reforma tiene una incidencia negativa en las políticas de igualdad puestas en marcha durante los últimos años porque a. Suprime el artículo 28 que ha permitido desde hace 3 décadas a la mayoría de los ayuntamientos tener concejalías, actividades y planes de promoción de la igualdad, en consonancia con el mandato del artículo 9.2 de la Constitución de promover activamente la igualdad. B. Limita a los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes la posibilidad de ejercer por delegación de la comunidad autónoma la promoción de la igualdad de la mujer, lo que supone una discriminación de las mujeres del medio rural, una reducción de esfuerzos igualitarios y un alejamiento de las decisiones políticas respecto a la ciudadanía. C. Además de restringir la autonomía local para responder a las demandas ciudadanas y de ignorar el mandato constitucional a todos los poderes públicos de promover la igualdad en el ámbito de sus competencias, esta reforma contraviene la Carta Europea para la Igualdad de Mujeres y Hombres en la Vida Local, Consejo de Municipios y Regiones de Europa de 2006, que promueve las políticas municipales de igualdad con objetivos claros, relevantes y evaluables y recursos humanos y materiales propios y adecuados. D. Dificulta el cumplimiento de la Ley Integral contra la Violencia de Género del 2004, cuyo artículo 19 para la asistencia social integral exige la concurrencia de los ayuntamientos. E. Atenta contra la democracia paritaria, ya que la elección de 68.462 concejalías constituye el ámbito más extenso de participación de mujeres directamente elegidas, la inmensa mayoría no retribuida en la toma de decisiones. El 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, es la fecha propicia para que este ayuntamiento exprese su oposición a los recortes en política de igualdad y mostrar así su voluntad decidida y comprometida
para que la igualdad no sea una cabeza de turco más de las políticas de austeridad de las administraciones. Es por ello que el Grupo Municipal Izquierda Unida Plataforma Progresista Independiente propone al Pleno el siguiente acuerdo. 1. Mostrar nuestro más firme rechazo a cualquier propuesta de supresión de políticas municipales de igualdad. 2. Mostrar nuestro compromiso firme y decidido a aumentar los recursos materiales y humanos en políticas de igualdad. 3. Promover y exigir el aumento de los presupuestos destinados a políticas transversales y específicas destinadas a conseguir la igualdad. 4. Exigir el aumento de los recursos materiales y de personal para la prevención y atención de las mujeres en situaciones de especial vulnerabilidad. 5. Elevar al Gobierno del Estado la exigencia de no eliminar o restringir las políticas y los programas destinados a promover la igualdad y paralizar cualquier reforma regresiva de la ley de base del régimen local. Entonces decía que, aunque en el fondo de la moción es el mismo que la que hemos discutido antes, nos parecía interesante mantenerla y leerla y presentarla y que quede presentada en el Pleno, porque ante una fecha como el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, queremos hacer la denuncia de que la reforma de la Administración local también implica, como hablamos antes, la desaparición de algunas políticas que hasta hoy podían ejercer los ayuntamientos. Antes hablábamos de atención a domicilio, de políticas sociales, y nosotros también queremos incluir en que peligran el que algunos ayuntamientos puedan seguir adelante con políticas de igualdad. Bueno, pasamos a la votación directamente, ¿vale? Si queréis. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Bien, queda rechazada. Punto número 9. Ruegos y preguntas. Tenemos del PSOE, Antonio. Vale. Bueno, la primera pregunta dice así: desde la importancia que han dado y demostrado siempre el Ayuntamiento de Miajada y el Centro Cultural Extremeño de San Sebastián para mantener y promocionar el hermanamiento entre ambos como seña identitaria de nuestra propia cultura miajadeña, ensalzando también los propios y buenos valores humanos que se desgranan del mismo, ¿cuáles han sido los motivos para que la expedición miajadeña no haya participado en la 14ª edición Comida y Convivencia de Miajadas? Quizás su exposición de motivos gira en torno a la meramente económico, pero debido a la importancia que tiene este nexo entre nuestros extremeños y miajadeños del centro, por cierto, grandísimos embajadores de Miajada en el País Vasco y el Ayuntamiento, ¿no podría haberse planteado asistir una pequeña representación institucional a un evento tan importante para Miajada, todos los miajadeños y para el Centro Cultural Extremeño de San Sebastián? Bien, la razón ha sido efectivamente económica. No hemos considerado adecuado ir a una representación de la corporación viendo los tiempos por los que estamos pasando. Debemos todos predicar con el ejemplo. He tenido varias conversaciones con el actual presidente del Centro Cultural Extremeño de San Sebastián y le he dicho que nuestro albergue siga a su disposición para cuando ellos quieran venir y se les tratará con el mismo cariño y consideración con que se les ha tratado siempre. La culpa de que no haya ido nadie de Miajadas a San Sebastián no la tiene ni el Centro Cultural Extremeño ni la tiene el Ayuntamiento de Miajadas. La tiene el Ayuntamiento de San Sebastián. Y ahí nos damos cuenta de que como un partido nacionalista y extremista en el que no le gusta otro tipo de manifestaciones culturales más que la suya, y pues la hemos pagado pues el hogar extremeño de San Sebastián y los ciudadanos de Miajadas que solían ir allí, ¿no? Yo espero que, y confío que ellos vendrán aquí este año y creo que para el año que viene un poco se iba a solucionar este tema. Bueno, la segunda pregunta dice así: hemos observado cómo la empresa Sánchez Pajares de Villanueva de la Serena ha estado descargando ventanas de aluminio, suponemos, para sustituir las existentes en el albergue municipal. ¿Por qué, habiendo en Miajada varias empresas que se dedican a la carpintería de aluminio, no han suministrado dicho material y así mejorar la economía local? ¿Ustedes no son conscientes de las dificultades económicas que están pasando las empresas de nuestra localidad para que una empresa de fuera de Miajada suministre dicho material? Bien, a esta obra han sido invitadas solo y exclusivamente empresas de Miajada. Creo que unas 4 presentaron sus ofertas y la que salió adjudicataria ha sido Ismael Tello, Sociedad Anónima, que es la que está suministrando el material. En fin, la invitación se hace a todas las empresas, ¿vale? Y todas tienen derecho a presentar su oferta, ¿vale?
Yo les recuerdo una cosa, porque también, para que todos sepamos por dónde andamos, en el plan E, las distintas empresas que se trabajaron para el ayuntamiento fueron 27 empresas eran de fuera y 7 de Miajadas. Y algunas de estas de Miajadas subcontrataron algunos de sus trabajos a empresas de fuera de la localidad. O sea que nosotros no hemos invitado a ninguna empresa de fuera, han sido todas invitadas empresas de Miajadas y, bueno, luego ellas compran donde tengan que comprar. ¿Hay algunas preguntas del grupo? No. ¿Me hacen los ruegos? Sí. Sí, tenemos unos ruegos, tenemos 3 o 4 ruegos que son normalmente repetitivos porque los hacemos todos los meses y los seguiremos haciendo todos los meses hasta que no veamos que se soluciona el problema concreto o en cuestión. Es decir, nosotros por lo menos, los ciudadanos nos demandan, nos cuentan el problema, nosotros se le trasladamos al equipo de gobierno y si no se soluciona, pues nuestra idea va a ser no nos vamos a olvidar de ninguno de los temas que nos plantean los ciudadanos y los seguiremos rogando o preguntando en este pleno o haciendo alguna moción. Entonces, el primer ruego dice así: hemos tenido conocimiento de las numerosísimas quejas de padres y madres acerca de los problemas acaecidos en los últimos tiempos en el comedor escolar del Colegio Público García Siñeri, entre los que destaca la bajada en la calidad del menú escolar ofertado actualmente por esta nueva empresa de comida con respecto a la calidad del mismo y del propio servicio que identificaban a la anterior empresa. La preocupación de estos padres pasa por el tipo de menú que se dispensa, más propio de una dieta para nuestros mayores que adaptado a las necesidades nutricionales infantiles. La ingente cantidad de comida congelada servida, puesto que las mercancías se despachan al comedor una sola vez en semana, y, por cierto, ocultismo de información a los padres, llegando incluso a prohibir la entrada a dicho comedor y tapando las ventanas del mismo. ¿Qué tienen que ocultar? Hace falta que nuestros padres y madres tengan que denunciar esta situación en más medios de comunicación, inclusive andaluces, para que ustedes demuestren, aunque solo sea un mínimo de preocupación por la salud y la educación de nuestros niñas y niños. Por la gravedad de este asunto, rogamos hagan las gestiones oportunas ante el Gobierno de Extremadura y su consejera de Educación para solucionar este problema de inmediato. Segundo ruego, dice así, son cosas bastante simples. Rogamos que cuando por motivos de cualquier índole no se celebren o se aplacen actividades programadas y contenidas en un programa cultural o festivo, vea ser el último caso, el del taller infantil del martes de carnaval, se comunique a los posibles usuarios con cierta anterioridad. Basta con una nota comunicativa general. El tercer ruego, así como ya hemos hecho otras veces, la última coincidiendo con el pleno ordinario del mes de noviembre y dado lo ocurrido en el reciente programa de carnaval, volvemos a rogar se anuncien y saquen a la calle con mayor antelación las programaciones festivos sociales. Cuarto ruego, por último, y con respecto al Consejo Sectorial de Festejos, rogamos que se proceda a la dación de las actas de dichas sesiones, al menos a aquellas asociaciones y colectivos que así lo han solicitado. Quinto ruego, dado el inminente arranque de la nueva campaña agrícola en la localidad de Miajada y advertida ya muchas veces la necesidad de reunión, rogamos convoquen la Comisión Informativa de Agricultura para hacer una detención de necesidades y problemas a los que se enfrentan nuestros vecinos del sector durante el año 2013. Sexto ruego, dice así: muchas han sido las quejas de los usuarios habituales de nuestra piscina climatizada acerca de la limpieza o más bien la falta de ella en las instalaciones. Inclusive un nutrido grupo de padres y madres han recogido firmas al respecto quejándose amargamente de la suciedad en vestuario y en la zona de baño. Por todo, rogamos comiencen a preocuparse por las elevadas quejas ante la falta habitual de limpieza en la climatizada, que por ende revierten en una más que pésima imagen de nuestras instalaciones deportivas. A colación de lo anterior, también rogamos que se incida sobre los deberes que debe y tiene que ejercer el nuevo operario de mantenimiento que ha sustituido al anterior, puesto que la tónica dominante de este nuevo contratado es la falta de atención y dejadez en sus funciones. Según nos cuentan los usuarios, la única tarea que se le ve realizar es la del manejo del teléfono móvil. Y el séptimo ruego, este lo hemos hecho ya varias veces y le seguiremos haciendo hasta no se solucione el problema. Otra vez más, y cuantas más hagan falta, ante su total falta de preocupación y decisión para solucionar esta grave situación, rogamos solucionen los problemas de seguridad y salubridad a los que se enfrentan nuestros estudiantes de Casal de Miajada y Alonso de Ojeda cuando a diario suben a su transporte escolar. Bueno, ya le contesto alguna para que vea que algunas cosas se están haciendo. O sea, ya se han tenido contactos con la Consejería de Educación, o sea, estamos pendientes de ese tema de la alimentación, que son ellos los que lo tienen que controlar y le hemos hecho saber que tienen que controlar eso. Y la limpieza de la piscina, pues creo que también a día de hoy ya también se ha decentado.
se ha tomado algunas medidas con el fin de que mejore la limpieza en la piscina. Cheli. Sí. La primera pregunta es, hemos tenido conocimiento de que por parte de este ayuntamiento se tiene pensado hacer o se está haciendo una catalogación de puestos de trabajo de la plantilla municipal. Nos gustaría saber si esto es así, si el trabajo lo estamos realizando de manera interna o se ha encargado alguna empresa externa y cuáles son los objetivos o mejoras en cuanto a la situación y condiciones laborales de los trabajadores o de atención al público, por ejemplo, que se desean conseguir con dicha catalogación. Bien, se está haciendo lo que se llama una relación de puestos de trabajo. Lo que se quiere es armonizar las relaciones laborales entre el ayuntamiento y sus trabajadores. Hay cosas que creemos que tenemos que cambiar. O sea, aquí había una serie de trabajadores que se regían por el convenio de la construcción y pensamos que no es lo más adecuado, porque esto es una administración y no es una empresa constructora. Queremos conseguir una armonización de los sueldos de todos los trabajadores para un mismo trabajo, pues que más o menos tengan una misma retribución y que cada trabajador tenga claro cuáles son sus competencias, ¿no? Está en fase de proyecto, lo está haciendo una empresa externa, quedan los últimos flecos. Y una vez terminado dicho proyecto, se dará cuenta a los sindicatos y a los grupos políticos para que todos aporten lo que crean necesario. Y luego se hará su aprobación definitiva. La segunda pregunta es, el pasado 24 de diciembre de 2012 se publicó el decreto 249/2012 de la Comunidad Autónoma de Extremadura por el que se regula la organización y el funcionamiento de los consejos escolares municipales. ¿Cuáles son las actuaciones que se piensan llevar a cabo desde el Ayuntamiento de Miajadas en este asunto? Bueno, pues se están adaptando los estatutos del Consejo a la nueva orden que salió y lo estamos acabando, y una vez que terminemos de adecuarlos, pues habrá que convocar el Consejo para que lo apruebe y lo ratifique. La tercera es, en el pleno anterior, a raíz de una moción de urgencia presentada por el Grupo Izquierda Unida Plataforma Progresista Independiente, estuvimos debatiendo sobre las ayudas o subvenciones otorgadas por este ayuntamiento a las asociaciones deportivas, entre otras. Algunas de estas asociaciones se han dirigido a este grupo político preguntando el porqué de las ayudas a cada asociación, siendo imposible poder responderles porque a día de hoy seguimos sin conocer los criterios por los cuales se han otorgado dichas ayudas y las personas responsables de la concesión. ¿Tiene este ayuntamiento pensado reunir el Consejo de Deporte para, entre otras cosas, dar a conocer estos datos? Bien, la convocatoria de constitución del Consejo Municipal de Deporte ya se ha realizado. La reunión para dicha constitución será el próximo miércoles 13 de marzo y el orden del día será bienvenida y presentación de los representantes de cada asociación, constitución del Consejo Municipal de Deporte y tercer punto de los ruegos y preguntas. Ya le hago saber que habrá ruegos y preguntas, que antes no existía esto en el Consejo de Deportes. De todas maneras, comunicarle que la concesión de subvenciones, como ya se le ha informado en más ocasiones, se hace igual que en la legislatura anterior en la que ustedes estaban aquí en el equipo de gobierno y no decían nada. A pesar de todo, le vuelvo a indicar que hace falta un proyecto deportivo, una memoria descriptiva del evento o actividad con presupuestos detallados, números de deportistas totales inscritos en las competiciones en las que participa la entidad, nivel de competición y relevancia social, nivel de formación de los entrenadores, personal implicado en el evento, capacidad para generar recursos y utilización de las instalaciones deportivas municipales. O sea, todas estas cosas se tienen en cuenta a la hora de dar la subvención. A nosotros también nos ha llegado que algunas entidades deportivas pues que también lo querían saber y curiosamente son de las que más reciben, o sea que a lo mejor iban pensando que eran de los que menos recibían, pero es que son de los que más reciben, ¿no? Y luego, bueno, una vez que haya allí el Consejo de Deportes, bueno, pues que cada uno pues haga sus ruegos y lo que ellos creen que se podría hacer con el deporte. Si la cuarta es, hemos recibido un número de quejas importantes de ciudadanos de Miajadas aficionados al pádel, referidas al precio y a las condiciones en las que se están impartiendo las clases de pádel en el presente curso. En el curso pasado este servicio era municipal y su coste era de 30 €, 2 horas a la semana durante 4 meses, por lo que el coste por hora salía a unos 0,93 céntimos de euro. Y se podían recuperar algunas de las horas perdidas a causa de la climatología, enfermedad del monitor, etc. En este curso el servicio se ofrece desde la Asociación de Pádel y su coste es de 45 €,
1 hora a la semana y también cuatrimestral, por lo que el precio de una clase sale por unos 2,81 euros, con el inconveniente de que son pocas las clases perdidas que se han recuperado. ¿Tiene conocimiento el Ayuntamiento de esta situación? ¿Le parece adecuado el incremento del precio de las clases? Siempre hemos escuchado por parte de este Ayuntamiento que la privatización de los servicios es para prestar una mayor calidad a un precio más bajo. ¿Considera que en este caso es así? Bien, pues mira, a mí no me ha venido nadie a decirme que tiene problemas con las clases de pádel, la verdad que no, nadie. O sea, yo voy al campo de césped artificial y yo voy a la zona deportiva y a mí nadie, ni a mi despacho, ni en ningún lado, me ha dado ninguna queja de los ciudadanos sobre el precio y condiciones que se están impartiendo las clases de pádel, ¿no? Según información del Pla del Club Mijada, el curso a impartir en el primer cuatrimestre era de octubre a finales de enero, pero por los problemas climatológicos pues se ha pospuesto hasta finales de febrero con el fin de recuperar las horas. En el último cuatrimestre impartido desde el Ayuntamiento fue desde mediados de marzo a junio, respetando las vacaciones escolares, y las clases no eran de 1 hora, eran de 45 minutos, con lo cual ese precio cambia. Cheli. En cuanto a la calidad de las clases, estas las tienen que indicar los usuarios que participan en ellas, y en el segundo cuatrimestre, según información del club, se mantienen el 95% de los alumnos y se han inscrito nuevos alumnos. O sea que no creo que haya mucho problema con los alumnos que imparten las clases de pádel cuando repiten. Y bueno, estamos hablando de, no sé, a lo mejor si nos ponemos a echar cuenta no sale los 2,80, sale menos. Una clase de 1 hora con un profesor por 2 euros tampoco veo yo que sea una cosa muy exagerada, Cheli. Bien, igual discrepamos en eso, pero bueno, más adelante ya discutimos. La 5 hemos observado que en la avenida de Trujillo, desde el Cine Otero hasta La Perla, el espacio existente entre el asfalto de la calle y el acerado, donde se encuentran los árboles, está cada vez más hundido, deteriorado, sucio, cuando llueve con unos charcos tremendos. ¿Se tiene pensado por parte de este Ayuntamiento, primero, si se ha detectado ese problema, y segundo, si se tiene pensado por parte de este Ayuntamiento algún tipo de actuación para corregir la situación? Sí, se ha actuado de forma puntual en algunos tramos. Bueno, como usted sabe, hemos firmado un convenio con Diputación de Cáceres para la mejora de calidad del agua, que consiste en el cambio de acometidas y saneamiento que están en mala situación. Una de las zonas es la avenida de Trujillo. El saneamiento y la acometida de agua pues está en mala situación y es una de las zonas donde queremos actuar. Entonces, hay que levantar acerado, hay que meter acometida, cambiaremos los árboles y trataremos de adecentar todo eso. Estamos también de la posibilidad de si nos coge un carril bici. Bueno, estamos ahí tratando de ver la posibilidad, ¿no? Pero bueno, la idea es esa, es cambiar, y sobre todo el daño principal son los árboles que están levantando el acerado y ya hemos tenido varios problemas de personas mayores que se han caído por la diferencia de nivel del acerado. Sí, la sexta es, ¿no les parecería interesante algún tipo de actuación dirigida a la mejora de la coordinación de determinadas áreas o departamentos de este Ayuntamiento? Por ejemplo, realizando de manera periódica reuniones de coordinación entre los técnicos responsables de las áreas más afines en las que se trate de compartir las actuaciones de las distintas áreas con el fin de que no se solapen actividades dirigidas a los mismos destinatarios, mejorar la oferta y optimizar los servicios, así como que los trabajadores del Ayuntamiento sean conocedores de la labor que desempeñan sus compañeros y poder beneficiarse de su trabajo, compartir recursos, opiniones y demás información útil para el desempeño de su puesto y la prestación del servicio. Bien, nosotros no vemos esa problemática, Cheli, además creo que las áreas del Ayuntamiento y los trabajadores del Ayuntamiento siempre entre ellos tienen una gran y buena predisposición y creo que no vemos ese problema, Cheli, la verdad te lo digo. Vale, de acuerdo. La 7, hemos recibido algunas quejas con respecto a las rutas y los horarios de autobuses desde la estación de Mijada, sobre todo hacia Madrid y Badajoz, así como el horario de atención al cliente para información y la compra de billetes. Nos gustaría saber quién gestiona la estación de autobuses, qué rutas y horarios existen a día de hoy, qué posibilidad existe de ampliar rutas y horarios para mejorar el servicio, qué posibilidad existe de poder utilizar las instalaciones de la estación para servicios de autobuses de rutas no regulares, por ejemplo, viajes organizados por las distintas asociaciones de Mijada. Bien.
La empresa que lo gestiona se llama la empresa Solmar. Es una empresa que lleva la concesión de la estación de autobuses, no sé si son por 20 o 25 años. Nosotros próximamente vamos a tener una reunión con el director general de transporte. Le vamos a comunicar, sobre todo, tenemos porque creemos que es necesario, ¿no? Sobre todo lo que son las salidas de excursiones organizadas que pueden salir de un sitio como ese, nos parece adecuado. Y creemos también darle solución no solamente a eso, sino también al problema que tenemos con el centro de transporte que está sin acabar, el centro de transporte de vehículos pesados que está al lado de la cooperativa de transporte, ¿no? Son los dos temas que le vamos a plantear al consejero. Luego las rutas, pues bueno, eso lo organiza la consejería y bueno, yo creo que también tenemos las rutas a Madrid, tenemos las rutas a Cáceres, Cáceres-Villanueva. Y, en fin, eso es lo que hay, Cheli. Nosotros no podemos influir ahí y, bueno, son las concesiones que tiene hecha la consejería y tampoco no hay mucho más. La 8E, ¿se han adjudicado ya las naves del semillero de empresas? Bien, hay 4 empresas que están interesadas en coger alguna nave y se están haciendo las gestiones con FEISA. Uno de los problemas que se están encontrando la mayoría porque la mayoría son autónomos, sobre todo de nueva creación, pues están encontrando el problema de la financiación. Y bueno, ahí están negociando. La 9, hemos observado que las diferentes redes wifi que en su día se instalaron en algunos edificios públicos del ayuntamiento funcionan bastante mal en los últimos tiempos, algunas creo que incluso no funcionan. Queríamos preguntar a qué es debido y si existen problemas técnicos o económicos. No, al revés, se están usando mucho, o sea, se están usando, cada una tenía una capacidad para 100 usuarios y se están usando los 100 usuarios. Lo que estamos haciendo, porque también hay abuso, entonces ahí también tenemos que entrar cuando hay abuso, sobre todo en la zona del antiguo centro de salud y el Palacio del Obispo, lo que hacemos es cortarla a las 12 de la noche, porque había mucha gente que se quedaba en los alrededores y bueno, estaban allí un poco metiendo escándalo y los vecinos se quejaban. Entonces, en esas 2 zonas, a partir de las 12 de la noche no hay, pero la verdad es que estamos muy conformes, creo yo que en general la gente lo está usando bastante. Habrá que hacer algunas reformas, porque yo soy un poco malo para esto de la informática, ¿no? Pero bueno, lo que ocurre es que hay para 100 usuarios y hay gente, claro, que tú eres usuario, te entras, pero claro, cuando acabas te tienes que pagar, ¿no? Pero es que hay usuarios que no pagan, ¿no? Entonces, con lo cual, sí habrá que hacer y entonces con lo cual siempre ellos tienen cogida esa línea, ¿no? Entonces, lo que habrá que hacer, alguna modificación en la infraestructura con el fin de que, bueno, que no sea siempre los mismos los que están enchufados a la red, ¿no? Uh-huh. La pregunta 10, hemos tenido conocimiento de que la pasada semana se reunió la Comisión de Asentismo Escolar de Miajada. Nos gustaría saber cuál es la situación a día de hoy, tanto de asentismo pasivo como activo, cuál es la situación respecto a las minorías étnicas e inmigrantes y qué se tiene pensado hacer para mejorar la situación actual. Bien, usted sabe cómo funciona eso. Primero el centro educativo, es el que ve el asentismo que hay, él con sus medios trata de que esas personas asentistas vayan al colegio y lo consigue en una gran parte y lo que no consigue viene a esta comisión que está creada. A esta comisión llegaron 4 casos. 4 casos que algunos se desviaron al programa de familia y se está actuando sobre ello y quitando, me parece, uno que es el que no va a clase, los otros 3 sí van a clase. Uh-huh. ¿Vale? Bueno, con respecto a esto, hemos acabado las preguntas. Con respecto a esto, quisiéramos hacer un ruego, porque bueno, el asentismo no es solamente activo, es decir, no es solo de los chavales que no van a clase, sino también de los chavales que van a clase, pero no hacen nada, no tienen material, sus padres no pisan nunca por el centro. Entonces nosotros nos acordamos de que existe una ordenanza de este ayuntamiento desde el año 96 sobre asentismo escolar, que nunca se llegó a poner en marcha, que está muy obsoleta, y también hemos tenido conocimiento de algunas experiencias interesantes que se están llevando a cabo en ayuntamientos como el de Plasencia, en el que en este curso ha disminuido el asentismo escolar, en palabras de los responsables políticos, el alcalde entre otros de Plasencia, es casi a 0. No sabemos si será verdad o no, pero por la información que tenemos parece que es bastante exitoso el programa que se ha tenido o que se lleva a cabo en Plasencia, el de agente tutor. Hay una serie de medidas que no son solamente
en los centros, sino también tienen que ver con, quiero decir, con el absentismo, sino también tienen que ver con el prevenir el consumo de sustancias, el detectar grupos organizados o bandas, etcétera, etcétera. Que igual algunos de esos problemas sí los tenemos aquí o no. Entonces el ruego nuestro sería el que este equipo de gobierno del Ayuntamiento de Mijada se planteara la posibilidad o la necesidad o si sería bueno que la ordenanza que tenemos, que yo creo que está obsoleta y no nos sirve para la situación de hoy, el derogarla, el hacer otra nueva y tratar de incorporar las experiencias que ya tienen en algunos ayuntamientos, ya digo, como el de Plasencia. Igual hay otras experiencias que yo no conozco que pueden ser tan interesantes. Entonces, a nosotros nos parecería bueno y positivo el que pudiéramos hacer algo por el estilo. Preguntaremos al Ayuntamiento de Plasencia. Yo, si queréis, os dejo los papeles. Vale, vale. Luego, mañana no lo das o luego cuando acabemos el pleno no lo das. ¿Algún ruego más, No. Chele? Ah, sí, se me queda uno. Un ruego en la antigua iglesia de Guadalupe, antiguo cine de Licia, cuando llueve se producen dos charcos, uno justo en la puerta, hay una especie de sumidero hacia la iglesia que se tapa con suciedad y hay veces que se forma ahí un charco enorme, y otro en el paso de cebra. Y entonces para las personas mayores, sobre todo en época de lluvia, es un problema. Entonces rogamos que se mire y a ver si se puede solucionar. De acuerdo. Bueno, no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión.